Prisionero de Hogwarts 21:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Snape frunció el ceño mientras observaba el veneno viscoso en la botella de vidrio que Lynch había dejado sobre la mesa. Volvió a mirar el pergamino que tenía en la mano, recordando cuidadosamente las propiedades de los ingredientes y considerando las posibles consecuencias de su combinación. Finalmente, dejó el pergamino a un lado y dijo en voz baja y firme: me equivoqué. No te estás suicidando. Te estás autolesionando. Una autolesión extremadamente grave. Varios ingredientes aquí, como el acónito de acónito y la bolsa de veneno de serpiente rúnica, son mortalmente tóxicos. Este veneno de acromántula, en particular, tiene un color y una viscosidad que indican que está extremadamente concentrado. Esta calidad de veneno es extremadamente rara, lo que significa que su toxicidad no tiene precedentes. No puedo garantizar que la pequeña cantidad de polvo de bezoar añadida a la receta te salve. Supongo que quedarás inválido de ahora en adelante. Lynch no se asustó por las palabras de Snape. Después de todo, era un experto maestro de pociones y poseía la fórmula desde hacía años, tras haberla estudiado innumerables veces. Este libro se publicó originalmente en línea en 55H5. En realidad, esta receta era esencialmente una versión modificada de la suya, y era plenamente consciente de sus peligros. Para otros, las consecuencias podrían ser muy graves, dijo Lynch, mirando a Snape a los ojos. Pero yo soy diferente, Severus. Lo has olvidado. Mis poderes mágicos son naturalmente superiores a los de otros. Puedo soportar las consecuencias de esta poción. El ceño fruncido de Snape se profundizó. Estoy seguro de que los efectos de esta poción afectan tanto a las habilidades mágicas como a las mentales. Cuando tu mente se debilite, tus poderosos poderes mágicos ya no serán un escudo. Se convertirán en una soga alrededor de tu cuello. Lynch rió entre dientes ante la comparación de Snape de la magia con una soga. Ja. Se mantuvo erguido, iluminado por la brillante luz de las velas de la oficina. Severus, amigo mío, puede que me hayas subestimado. He luchado con más frecuencia que cualquier otro mago. He cruzado la puerta de la muerte muchas más veces de las que te imaginas. El dolor y la tortura me han convertido en quien soy hoy. La expresión de su rostro seguía siendo esa leve sonrisa. Así que, mi querido amigo, cuando te digo que puedo soportar las consecuencias de una poción así, deberías creer que puedo soportarlas. Snape se quedó sin habla por un momento debido al ímpetu de Lynch. Inconscientemente, evitó su mirada y volvió a posar la vista en el pergamino sobre la mesa. Volvió a hablar, con un tono más suave. Necesito refinar esta receta para asegurarme de que no mueras antes de darme lo que quiero. Dime el origen de esta receta. Proviene de una antigua tribu africana, respondió Lynch. Es una bebida ritual que usan los chamanes de la tribu para comunicarse con los espíritus durante rituales importantes. Un amigo mío la encontró por casualidad mientras buscaba técnicas de conjuros sin varita para mí en la escuela de magia Ouagadougou en África. Tras beber la poción, el chamán pudo mover una estatua a cientos de metros de distancia, mucho más allá de sus capacidades. Descubrí que el verdadero efecto de la poción es actuar sobre zonas específicas del cerebro mediante una toxina, lo que mejora temporalmente el control mágico y mental del bebedor. Aunque su posterior estado casi coma demostró las imperfecciones de la receta, creo que aún podría ser de gran utilidad en situaciones específicas. El ingrediente original, veneno de Boomslang, era demasiado suave para mi gusto. Así que modifiqué la receta, cambiando a veneno de acromántula y ajustando algunos otros ingredientes para aumentar su potencia. También aumenta la probabilidad de muerte, continuó Snape con las palabras de Lynch. Lynch miró a Snape. Severus, mi viejo amigo, veo que no solo no tienes fe en mí, sino que no confías en absoluto. Siempre te preocupa no poder oír las últimas palabras de Lily después de mi muerte, pero olvidaste lo que acabo de decir. Aceptes o no ayudarme a preparar la poción, te daré mi memoria. Me entristece mucho que pienses así de mí. Tras decir eso, Lynch extendió el dedo índice de su mano derecha y lo presionó suavemente contra su sien. Miró a Snape con una media sonrisa y sacó el dedo con suavidad. Una franja de luz plateada, sedosa y fluida, salió del cerebro de Lynch. Extendió la mano hacia Snape. Un extremo de la cinta plateada estaba conectado a la punta de su dedo índice y el otro extremo flotaba en el aire, ondeando ligeramente con las pequeñas corrientes de aire de la habitación.
Al mirar la cinta que colgaba del dedo de Lynch, la expresión de Snape se congeló. Se levantó apresuradamente, golpeando la silla en la que estaba sentado hacia atrás. Sus patas rasparon el suelo con un ruido agudo. Pero Snape no apartó la vista del hilo plateado. Abrió rápidamente un cajón y sacó una botella de cristal vacía. Descorchó la botella y extendió la mano derecha para colocar la abertura bajo la cinta, pero le temblaba ligeramente, lo que le hizo fallar. Extendió la mano izquierda y la sujetó con la palma derecha, intentando detener el temblor incontrolable. Pero el temblor solo se intensificó. De repente, una mano ahuecó sus palmas cruzadas, sujetándolas. Era la mano izquierda extendida de Lynch. Snape miró a Lynch, desconcertado, solo para ver los ojos oscuros de Lynch mirándolo con calma. Déjame ayudarte, mi viejo amigo. Lynch sujetó las manos de Snape con firmeza, luego bajó suavemente la mano derecha para colocar el hilo plateado del recuerdo en la botella de cristal que Snape tenía en las manos. Snape sacó la botella y la apretó contra su pecho. Lynch retrocedió un paso, mirándolo con calma. Necesito esa poción en 5 días, y espero tenerla a tiempo. El tiempo apremia, pero creo que para un maestro de pociones como tú, este tiempo debería ser suficiente. Ahora, creo que necesitas un tiempo a solas, así que me despido, dijo Lynch, girándose y caminando hacia la puerta. Snape no dijo nada, simplemente abrazó la botella, que era tan preciada para él. Bien. Lynch se giró para mirar a Snape cuando estaba a punto de llegar a la puerta, como si recordara algo. Sé que Dumbledore te pedirá que averigües lo que sé. Dile esto. Alguien visitó París hace unos días y luego fue a Devon. Dumbledore lo entenderá. Dicho esto, Lynch se dio la vuelta y salió del despacho de pociones de Snape, dejándolo solo en la habitación, con sus pensamientos dando vueltas. Después de un largo rato, Snape salió del despacho de pociones. Una de sus manos se extendió hacia sus brazos, sosteniendo la botella de vidrio que atesoraba, y en la otra mano, sostenía el pergamino que contenía la receta de la poción. Permaneció un largo rato en el pasillo subterráneo y finalmente subió las escaleras hasta el piso superior del castillo. Lynch salió del castillo de Hogwarts con una sonrisa. Miró al cielo y notó que era un día precioso. El sol ya se ponía, iluminando el lejano lago negro, creando ondas brillantes. Se giró y caminó hacia el lago. Una suave brisa soplaba desde el lago, trayendo consigo una ligera humedad. Algunos mechones de cabello estaban alborotados y le caían sobre la frente. Lynch extendió la mano y le acarició la cabeza. Una fuerza invisible devolvía a los mechones a su lugar original. Su mirada vagaba sin rumbo sobre el lago. Las ondas de luz se filtraban ocasionalmente en sus ojos, parpadeando en sus pupilas insondables. Igual que su corazón. Hacía un momento, en la fría oficina del sótano de Snape, con la ayuda de su difunto amigo de la infancia, había destrozado las defensas mentales de Snape. Recordó a Snape desplomado en su silla, con el alma destrozada, su dolor desplegándose vívidamente ante él. El corazón de Severus Snape murió aquella noche de 1981, y desde entonces, su vida había sido una larga y atormentadora prueba. Comprendía el dolor de Snape, incluso, podía empatizar con él. Pero esa no era razón para dejarlo ir. La identidad de Snape, sus habilidades, eran todo lo que necesitaba. Tenía que descomponerlo, luego transformarlo, y finalmente ganarlo para sí. El plan iba viento en popa al principio. Snape había accedido a prepararle una poción. Un maestro de pociones de su calibre, combinado con ingredientes raros, solía dar resultados sorprendentes. Esto significaba que la poción terminada podría ser sorprendentemente buena, facilitando mucho sus planes de viaje para los próximos días. Todo lo relacionado con el gremio Stone Spire era crucial en sus planes futuros. No debía caer en manos de otros. Por la meta que tantos anhelaban en silencio. Lynch alzó la vista, con la mirada fija en el horizonte, más allá del lago, y su mirada, una vez más firme. Severus, mi viejo amigo, espero que puedas encontrar la motivación para seguir adelante en ese recuerdo alterado. Se giró y miró el imponente castillo de Hogwarts tras él. Para entonces, Snape ya debería estar informando a Dumbledore. Las últimas palabras pronunciadas a través de Snape deberían bastar para mantener a Dumbledore ocupado un rato. Adelante, investigue, querido director, pero concéntrese primero en lo más importante. En el despacho del director, Dumbledore observó a Snape entrar, angustiado. Era como si la escena de ayer se repitiera. Frunció el ceño, examinando a Snape de cerca. No, pensó, era diferente de ayer.
Ayer, aunque Snape había estado angustiado, sus ojos aún brillaban de ira y su corazón aún conservaba su espíritu de lucha. Pero ahora, Snape era como una vela parpadeando en el viento, a punto de apagarse en cualquier momento. Había perdido por completo el ánimo, perdido y patético, igual que cuando le suplicó a Lily en aquel acantilado, lleno de miedo por el futuro. Lynch realmente había lastimado a Severus. Se preguntaba si Snape aún podría cumplir con su misión de vigilarlo. Se levantó y se acercó a Snape. «Severus», preguntó Dumbledore, preocupado. «¿Estás bien?» Despertado por la voz de Dumbledore, Snape levantó la vista, miró aturdido al anciano que tenía delante, y luego bajó la cabeza rápidamente. No quería que nadie más presenciara su profunda angustia. La botella de cristal en su mano extendida le infundió valor, un recordatorio de su propósito. Sus pensamientos destrozados apenas lograban articular su mensaje. Lynch dijo que alguien visitó París hace unos días y luego fue a Devon. Dijo que entenderías lo que eso significaba, repitió Snape las palabras de Lynch con voz débil. Pero Dumbledore no tenía tiempo para preocuparse por el estado de Snape. La noticia cruzó su mente como un rayo, despertándolo. Devon. Voldemort buscaba la piedra filosofal. Quería usarla para recuperar su poder. Ese era su objetivo. Nick le había escrito anteayer pidiéndole que sacara la piedra filosofal de la bóveda de Gringos. Dijo que alguien lo buscaba y que le preocupaba que volvieran a buscarla, así que quería guardarla en el lugar más seguro del mundo. Dumbledore no pudo evitar levantar la mano y tocarse el bolsillo interior del pecho. La piedra filosofal yacía allí tranquilamente. No había forma más segura de guardarla que llevarla cerca de él. Quien buscaba a Nick era un secuaz de Voldemort, o incluso el propio Voldemort. El pensamiento inercial guió a Nick y a él mismo, y ambos pensamos que era el mismo de antes. Un mago oscuro que había oído la leyenda de la piedra filosofal y había seguido algunos rumores para encontrarlo. Pero no esperábamos que fuera el más grande. Por cierto, ¿qué más decía Nick en la carta? Dijo que la situación esta vez era bastante peligrosa y que esa persona custodiaba el lugar que solía visitar. Fue solo porque le advirtieron de antemano que pudo escapar. ¿Quién le había advertido? La pregunta apenas había rondado la mente de Dumbledore cuando la respuesta se le ocurrió. Era la gente de Lynch. Esos amigos suyos, ¿quiénes eran para saber el paradero de Voldemort y avisarle con antelación? Las dudas de Dumbledore se profundizaron. Pero ahora no era el momento de darle vueltas. Las reprimió por el momento. Lynch lo había engañado sobre el propósito de Voldemort, pero tenía razón en una cosa. Voldemort definitivamente iría a por el niño. El objetivo actual de Voldemort era obtener la piedra filosofal, y el niño asistiría a Hogwarts ese año. En otras palabras, Voldemort definitivamente vendría a Hogwarts. Por lo tanto, colocar a Lynch en Hogwarts fue la decisión correcta, y eso era exactamente lo que había esperado. Lynch se quedaría en Hogwarts para lidiar con Voldemort, mientras él podía encontrar tiempo para buscar pistas sobre los Horcruxes. Un sinfín de pensamientos se arremolinaban en la mente de Dumbledore, analizando las posibilidades una a una. De repente, una idea lo asaltó. Una tentadora. Voldemort estaba en su punto más débil, y con Lynch y yo solos en Hogwarts, ¿qué pasaría si pudiéramos intentar capturarlo? Usar la piedra filosofal como cebo, atraer a Voldemort hacia nosotros y luego capturarlo. Igual que hicimos con Lynch, aprisionarlo con ladrillos. Si lo conseguimos, el peligro de Voldemort se reducirá considerablemente y la amenaza que representa podrá resolverse gradualmente. Sea cual sea el plan de Lynch, necesitará tiempo para llevarlo a cabo. Si Voldemort puede ser eliminado rápidamente, dejar a Lynch solo facilitará mucho las cosas. Los ojos azules de Dumbledore brillaron intensamente, una rara muestra de emoción desenfrenada. Pero Snape, de pie frente a él, no prestó atención a la expresión de Dumbledore. Simplemente le importaba ese recuerdo, las últimas palabras de Lily. Snape extendió la mano desde su pecho y sacó la botella de cristal que aferraba con fuerza. Los hilos plateados del recuerdo dentro de la botella brillaron suavemente. Snape habló. «Necesito que me prestes tu pensadero». La voz de Snape interrumpió los pensamientos de Dumbledore. Lo miró y notó la botella de cristal que sostenía con fuerza en la mano. «¿Qué es esto?» Lily, sobre mis últimas palabras. Snape seguía agachado, con la voz apagada. Dumbledore frunció el ceño ligeramente, presintiendo instintivamente que algo andaba mal. Intentó advertirle que la autenticidad de esas supuestas últimas palabras seguía siendo cuestionable. Lily y James llevan más de un año escondidos en el Valle de Godric y nunca se han ido.
El señor Lynch no pudo saber las últimas palabras de Lily. Pero Snape ya estaba absorto en sus pensamientos y no pudo oír las palabras de Dumbledore. Levantó la cabeza, mirándolo fijamente. Este es el último recuerdo que tienen de mí, cuando Lynch la visitó, antes de que se escondiera. Después, se escondió. Lynch creía que nunca volvería a hablar de mí. Creo que tenía razón, así que para mí, estas son las últimas palabras de Lily sobre mí. ¿Por qué te dio este recuerdo? Preguntó Dumbledore. Porque iba a ayudarlo a preparar una poción. ¿Qué poción? Preguntó Dumbledore. Snape volvió a bajar la cabeza, mirando la botella de cristal que tenía en la mano. Es una nueva fórmula de poción, una que nunca había visto. Aún no conozco los efectos exactos, pero sé que probablemente sea dañina. Por alguna razón, optó por ser impreciso con esta pregunta. Desconocía los efectos específicos, pero sí la idea general. Al ver la cabeza gacha de Snape, Dumbledore suspiró en silencio, dándose cuenta de que Snape no escucharía ningún consejo ahora. De acuerdo, ya veo. El pensadero está en ese armario de ahí. ¿Sabes cómo usarlo? Ahora, creo que hay algunas cosas que necesito revisar yo mismo. Dumbledore salió por la puerta. Dejó la oficina a solas con Snape. Sabía que Snape no querría que otros lo vieran. Snape se quedó en el despacho del director y esperó en silencio un buen rato. Finalmente, respiró hondo. Caminó hacia el armario que Dumbledore le señaló y extendió la mano para abrirlo. Una palangana de piedra poco profunda con runas y símbolos misteriosos grabados en el borde apareció frente a él. La palangana estaba llena de una sustancia plateada brillante que parecía tanto líquida como gaseosa. Era el pensadero. Cogió la botella de cristal, descorchó el corcho y vertió lentamente el hilo plateado de la memoria en la sustancia plateada brillante del cuenco. Snape respiró hondo y hundió la cara en la palangana. Dumbledore salió del despacho del director, pensó un momento y agitó su varita de saúco. Un patronus plateado surgió de él. Nick, necesito información más detallada sobre los magos oscuros que pretenden atacarte. El patronus se elevó hacia el cielo y desapareció rápidamente. Empezó a vagar por el castillo, buscando un lugar adecuado para tender una trampa. Finalmente, llegó al cuarto piso y se detuvo en el pasillo de la derecha. Aquí es, pensó. Lynch caminó junto al lago hasta el bosque prohibido, y luego caminó un buen rato por él antes de regresar finalmente a la casa de piedra. Tots ya había preparado la cena y la había puesto en la mesa, esperando su regreso. Lynch recorrió la casa de piedra con la mirada. El cuero del sofá individual había sido pulido hasta brillar, y el polvo de la chimenea había sido limpiado. La mesa del comedor y la mesita cuadrada también habían sido limpiadas con cuidado, y las baldosas del suelo habían sido barridas y rociadas con agua. Todo en la casa seguía igual, pero parecía completamente nuevo. Lynch enarcó una ceja y gritó: «¡Tots!». Con un golpe sordo, Tots apareció ante él. Todavía vestido con el uniforme de arpillera de elfo doméstico, sostenía un cepillo grande. «¿Qué haces?» «Tots está limpiando el baño del señor Lynch. Antes solo repartía comida, nunca lo limpiaba bien. Ahora Tots va a darle una pasada a fondo». Lynch se frotó la barbilla. «Bueno, tu diligencia es encomiable, pero detente por ahora. Regresa al castillo y descansa un poco. Espero verte descansado mañana». Tots pareció encantado con el elogio de Lynch. Hizo una profunda reverencia y se marchó feliz, con el cepillo grande en la mano. Al ver a Tots desaparecer por la puerta, Lynch percibió un tufo extraño. Acaba de decir que estaba limpiando el baño, y sostenía un cepillo grande, chasquido. Lynch chasqueó los dedos, y una ráfaga de viento, centrada en su chasquido, se extendió al instante por toda la casa, se concentró en una bola y salió por la puerta. El aire exterior presionaba contra el vacío de la habitación, y la fuerte corriente de aire le erizaba el pelo a Lynch. Tengo que recalcarle la importancia de conectar las situaciones laborales en el futuro, se dijo Lynch. Después de cenar, Lynch se sentó al escritorio. Desplegó una hoja de papel, reflexionó un momento y empezó a escribir con pluma. Querido Reggie, he recibido tu lista de nombres e información sobre la junta directiva de la Cámara de Comercio. Después de leerla, tengo nuevas ideas sobre cómo tratar con los miembros actuales de la junta. Cuando elaboramos el plan, no previmos mi encarcelamiento. Dejándote solo a cargo de los asuntos de la Cámara y enfrentando un asedio que te dejó en apuros, traer a las 28 familias sangre pura para estabilizar la situación fue la decisión correcta.
Sin embargo, son sus recursos y conexiones los que han permitido que la Cámara de Comercio de la Torre de Piedra se expanda hasta su tamaño actual en tan solo 10 años. Expulsarlos ahora sin duda consolidaría nuestro control sobre la Cámara, pero también cortaría un elemento clave de su progreso, ralentizando nuestro desarrollo y, en casos graves, incluso estancándolo. Esto es, sin duda, inaceptable tanto para ti como para mí. Por eso, se me ha ocurrido una nueva idea. Si se implementa con éxito, nuestro control sobre la Cámara de Comercio permanecerá intacto y el poder de las familias sangre pura seguirá ejerciendo su influencia. El único inconveniente de este plan es que podría comprometer tu autoridad dentro de la Cámara de Comercio. Aquí está el plan. Tras doblar la carta por la mitad, Lynch abrió el cajón central de su escritorio, la metió y la cerró. Lynch extendió la mano y giró el reloj de arena en la esquina de la mesa, donde la arena había dejado de caer. Contó hasta 3 mentalmente y lo volvió a poner boca abajo. La arena empezó a caer de nuevo. Durante los días siguientes, los días de Lynch fueron muy regulares. Se despertaba puntualmente todas las mañanas, desayunaba el desayuno preparado por Tots y luego daba un paseo por el bosque prohibido. Tots aprovechaba la ausencia de Lynch para hacer algunas tareas domésticas. Recogía cualquier hierba mágica que veía durante su paseo. Cabe mencionar que el bosque prohibido era rico en recursos. Lynch incluso encontró algunas plumas del pájaro silencioso, pero llevaban mucho tiempo mudadas y su valor se había reducido considerablemente cuando las encontró. Después de comer, Lynch no volvía a salir. Se dirigía a su pequeña habitación de alquimia para optimizar y mejorar el cuervo. Por desgracia, esto era solo la guinda del pastel. En el pastel, ningún avance funcional importante. Después de cenar, se sentaba en el sofá a leer un rato y luego se acostaba. Y así continuó hasta el 5.º día. Después del desayuno, Lynch no volvió a dar un paseo por el bosque prohibido, sino que caminó hacia el castillo. Toc, toc, toc. Llamó a la puerta. La puerta de madera se abrió silenciosamente y el rostro sombrío de Snape apareció frente a Lynch. Se quedó en la puerta, sin intentar invitar a Lynch a entrar. Esta es la poción que pediste. Ya está preparada. Sacó una botella de cristal transparente de su pecho, que estaba casi llena de un líquido incoloro y transparente. Milagrosamente, pequeñas estrellas parpadearon dentro del líquido. Lynch tomó la botella y se la acercó a los ojos, observando la ya extraordinaria poción que contenía a la luz de las antorchas del pasillo subterráneo. Este no es el aspecto que esperaba del producto final, ¿cambiaste la fórmula? Lynch dejó la botella y miró a Snape. Red de novela de Taiwán C FZP. R. Percibió profundamente la desconfianza de Lynch hacia la poción terminada. Respondió. Alteré la fórmula, añadiendo polvo de piedra lunar para que la explosión tóxica fuera menos violenta y mortal. El rostro de Snape se iluminó con una sonrisa sardónica. En cambio, es una experiencia constante y agonizante. Calculo que durará meses, hizo una pausa. Beberlo o no, es cosa tuya. Lynch miró a Snape con calma, convencido de que no mentía. Con un gesto de la muñeca, guardó la botella. Gracias, Severus. Lynch agradeció a Snape sin más dilación y se giró para marcharse. Tras él, Snape observaba la espalda de Lynch, con el rostro ensombrecido. Espera un momento, resonó la voz profunda de Snape desde atrás. Lynch se giró y vio a Snape acercándose velozmente, con su gran túnica negra aún ondeando al viento, desplegándose como alas de murciélago. Snape se colocó frente a Lynch, con expresión sombría y aterradora al observar su rostro sereno. Extendió la mano, sacó algo y se lo lanzó. Lynch señaló, y algo flotaba frente a él. Una mirada más atenta reveló un gran trozo de piedra fecal. Levantó la vista hacia Snape. Si sientes un dolor insoportable después de tomar la medicina, ponte esto en la boca. Te sentirás mucho mejor. La voz de Snape sonaba un poco confusa, como si no quisiera ser escuchado pero tuviera que decirlo. Pero entonces su voz se agudizó de nuevo. Esto es por ese recuerdo. De ahora en adelante, estamos a mano. Lynch miró a Snape significativamente. Snape pareció ofenderse por la mirada. Con rostro severo y un gesto de las mangas, regresó rápidamente a la oficina de pociones. De golpe, la puerta de madera de la oficina se cerró. Lynch extendió los dedos y pellizcó la piedra fecal que flotaba frente a él. El comportamiento de Snape le pasó por la mente y rió suavemente antes de darse la vuelta y salir del castillo. Lynch no regresó inmediatamente a la casa de piedra. En cambio, fue al lago de nuevo, paseando junto al agua y sentándose en el suelo.
Quería asegurarse de que todos en el castillo pudieran verlo. No regresó a la casa de piedra hasta el mediodía. Tras regresar a casa, Lynch almorzó y luego se sentó en su escritorio. Tras una breve pausa, usó una pluma para escribir unos caracteres grandes en el pergamino que tenía delante. Solicitud para el curso de investigación mágica y contenido relacionado. Continuó escribiendo y dibujando en el pergamino mientras reflexionaba. Al anochecer, había llenado 7 u 8 páginas de pergamino, y solo se detuvo cuando Toads le trajo la cena. Después de cenar, Lynch colocó los pergaminos llenos en su escritorio dentro de un sobre grande. Le entregó el sobre a Toads y dijo: «Lleve esto al despacho del director Dumbledore y vuelva. Si el director Dumbledore no está, entrégueselo a la vicedirectora McGonagall». Toads lo entiende. Toads asintió vigorosamente, luego extendió solemnemente la mano derecha y presionó el nombre grabado en el pecho de su abrigo. Una onda plateada pasó de largo. Un elfo doméstico con smoking negro, de pie, apareció ante Lynch. Lynch sonrió con satisfacción. Toads tomó con cuidado el sobre de Lynch, apretándolo contra su pecho antes de salir corriendo. La sonrisa de Lynch se desvaneció al ver a Toads huir por la puerta de madera. Caminó de regreso al escritorio. El reloj de arena en la esquina se había vaciado de arena. Lynch abrió un cajón, revelando una llave de latón tosco. Lynch cogió la llave y se la guardó en el bolsillo. Caminó hacia el sofá frente a la chimenea y se sentó. Con un gesto de su mano derecha, una taza y una tetera volaron del armario. Pronto, una taza de té verde fragante se preparó automáticamente. Un cuervo salió volando de la sala de alquimia y aterrizó en la mesa frente a él. Lynch miró fijamente al cuervo frente a él, extendiendo su dedo y golpeando suavemente su cabeza. Como un globo inflado, el cuerpo del cuervo creció proporcionalmente más grande, y pronto, apareció en la mesa. Con las alas del cuervo abiertas, Lynch comenzó a revisar las runas recién inscritas para comprobar si funcionaban correctamente y si entraban en conflicto con los hechizos existentes. Esas familias de sangre pura no se rendirían tan fácilmente. Presentía que la pelea era inevitable esa noche. En ese punto, a cientos de kilómetros de distancia, el poder de su magia se vería inevitablemente reducido. La velocidad sería su única opción, y el ojo de cuervo era su propia creación, sin precedentes en su uso. Ni siquiera él podía predecir con certeza los problemas que surgirían al operar a cientos de kilómetros de distancia. Revisó el cuervo una y otra vez, asegurándose de que todo funcionara correctamente. Funcionaba correctamente. Las runas recién añadidas se integraban a la perfección en la estructura original. Lynch extendió la mano y volvió a presionar la cabeza del cuervo. El cuervo volvió a transformarse en un cuervo. Saltó, extendió las alas y voló hacia arriba, aterrizando en el respaldo del sofá de Lynch. Lynch cerró los ojos, repasando mentalmente sus planes para la noche. Un momento después, Toads regresó con los resultados de la entrega del sobre a la profesora McGonagall. Una fugaz sonrisa se dibujó en los labios de Lynch. Le dijo a Toads: «Toads, tengo un trabajo para ti». Todavía vestido con su smoking negro, Toads se enderezó y gritó: «Toads, te prometo que lo harás». Lynch continuó: «Tu trabajo es quedarte aquí esta noche. Si alguien viene a verme, dile que no me siento bien y que no puedo ver a nadie. Si es absolutamente necesario que me vean, solo toquen a la puerta de mi habitación y bajaré». «¿Se encuentra mal el señor?», preguntó Toads con preocupación. Lynch ciertamente no se sentía mal. Simplemente necesitaba un poco de protección. No esperaba que Dumbledore pudiera ocultar su partida burlando el juramento inquebrantable, pero retrasar un poco su descubrimiento sería útil. Jugar las cartas demasiado rápido tampoco era bueno. «Un poco, pero no te preocupes, estaré bien después de un rato», dijo Lynch, dirigiéndose a las escaleras, con Raven encaramada en su hombro. Toads gritó desde atrás: «Toads definitivamente no dejará que nadie perturbe el descanso del señor Lynch». Lynch sonrió sin volverse. Regresó a su dormitorio y se quedó junto a la ventana, mirando hacia afuera. El bosque prohibido comenzaba a bullir de actividad por la noche, pero no en su propia zona. Sacó la llave de latón de su bolsillo y la colocó en el alféizar de la ventana. Lynch se sentó con las piernas cruzadas en la cama. Cerró los ojos y comenzó a meditar, intentando recuperar su antiguo estado. Los segundos transcurrieron hasta que el reloj de pared finalmente marcó las 7:30 p.m. Lynch abrió los ojos, con una mirada penetrante y resuelta. Sacó de su bolsillo la poción preparada por Snape, se la llevó a los labios y bebió un sorbo. En un instante, el dolor que brotó de cada célula de su cuerpo casi lo abrumó.
Apenas tuvo tiempo de tragar. El poder de la poción explotó en cuanto entró en su boca. Fue como ser tragado y masticado repetidamente por una bestia invisible, triturando cada fibra muscular hasta convertirla en pulpa, cada hueso en polvo. Entonces, un calor líquido, como magma, explotó en su interior. Como si lo alimentaran, el calor se expandió rápidamente, derritiendo sus órganos internos, derritiendo su piel, derritiéndolo todo. Lynch podía sentir su cerebro, y solo su cerebro. Pronto comprendió por qué su cerebro permanecía allí. Miles de agujas heladas lo perforaron al instante, provocándole un escalofrío infinito y agitando su mente. En trance, vio la carnicería repetida en la niebla, al elfo que le había ofrecido ayuda, a la niña que había perecido junto al lago, la zapatería sucia y desgastada. Un fuerte estallido estalló en su mente. Los ojos de Lynch se abrieron de repente, con las pupilas contrayéndose de intenso dolor. Con la mirada fija en el reloj de pared, notó que el segundero acababa de completar un solo tic-tac. Lynch respiró temblorosamente, sintiendo un dolor agudo en todo el cuerpo, como si un dragón de fuego acabara de bailar claqué sobre él. Eso es un poco potente, Snape. Llamas a esto una explosión, pero no es feroz ni letal. Tras unas cuantas respiraciones profundas, aún le dolía el cuerpo, pero Lynch recuperó gradualmente la capacidad de moverse. Lo primero que hizo fue cerrar los ojos para sentir los efectos de la poción. Pronto los abrió sorprendido. Snape había hecho su trabajo brillantemente. El efecto de la poción fue incluso más fuerte de lo esperado. Si el poder mágico original era una red, extendida uniformemente desde él, entonces el poder mágico temporalmente atenuado por la poción era como arrancar cada hilo de la red y torcerlo hasta formar una cuerda. No solo aumentó su fuerza en una sola dirección, sino que su alcance se multiplicó varias veces. Su conciencia se conectó con el cuervo en el alféizar de la ventana, percibiendo la poderosa conexión entre ellos mientras el hilo de seda se transformaba en una cuerda de cáñamo. Calculando el alcance máximo de su magia mientras la poción hacía efecto, Lynch dejó que una sonrisa de satisfacción se dibujara en sus labios. Parecía que esta noche sería una buena noche. Las manecillas del reloj seguían avanzando, y Lynch seguía respirando hondo, adaptándose al dolor en su cuerpo. Finalmente, cuando las manecillas marcaron las 7:35 p.m., el cuervo voló frente a Lynch. Lynch señaló su cabeza con un dedo, y el cuervo se transformó de nuevo en cuervo. Saltó de la cama, extendió las alas y se deslizó hasta el alféizar de la ventana. Una de sus garras tocó la llave de latón. Al instante siguiente, el espacio se retorció y giró, y el cuervo se desvaneció en el aire, dejando solo la llave de latón girando en el alféizar. Lynch cerró los ojos, su mente enfocada por completo en la conexión con el cuervo. Su visión giraba rápidamente, todo se distorsionó, y no pudo distinguir su verdadera forma. Al instante siguiente, las patas del cuervo tocaron el suelo. Al levantar la vista, una figura con una túnica gris estaba frente a él. Observó al cuervo que tenía delante y preguntó con voz ronca y monótona: ¿Vas a usar a este pájaro para resolver nuestro problema? El cuervo extendió las alas de repente, pero no alzó el vuelo. En cambio, todo su cuerpo comenzó a expandirse, estirarse y remodelarse. Pronto, una figura apareció ante Regie. Giró la cabeza y observó el entorno, revelando que estaban en la azotea de un edificio. La figura llevaba una gabardina negra y un bombín de ala curva. Una larga máscara con pico de pájaro le cubría el rostro, cuyo pico metálico brillaba débilmente. No cualquier pájaro, Regie, sino el más mortífero de todos. El verdugo de la niebla, le dijo Lynch. Su voz, hueca y ligeramente resonante a través de la máscara, transmitía una extraña sensación de terror. Regie, indiferente a la declaración de Lynch, preguntó con pragmatismo: «Este lugar está a más de 300 kilómetros de Hogwarts. ¿Cuánto poder puedes ejercer?» Lynch extendió la mano. Un destello de luz se desvaneció en sus dedos antes de desvanecerse. «Es suficiente para manejar la situación». Abrió y cerró las palmas con suavidad. «La habilidad de Snape con las pociones ha superado mis expectativas. La poción que preparó es muy efectiva, mucho mejor de lo que esperaba. Es una grata sorpresa». «Bien», elogió Regie con voz serena. No estaba claro si elogiaba las magníficas habilidades de Snape o la absoluta confianza de Lynch ante la situación. Regie se dio la vuelta y avanzó, seguido por Lynch. De pie en el borde del tejado, Regie señaló una fábrica a lo lejos. Como la fábrica está vigilada, no pueden entrar, así que solo pueden tender una emboscada alrededor. He visto a 32 magos en total, y ninguno es un blanco fácil. Miró a Lynch.
Pero no debería ser un gran problema para ti, ¿verdad? Lynch no respondió a Reggie de inmediato, sino que preguntó: ¿Dónde está la varita que te pedí que trajeras? Reggie sacó una caja de madera de su pecho. La mandé a hacer a Ollivander según tus deseos. Espero que te guste. Lynch extendió la mano y abrió la tapa de la caja de madera, revelando una varita blanca. Señaló la varita con los dedos, y ésta voló directamente a su mano. Agitó su varita 2 veces en el aire. Lynch suspiró. Tuvo algún efecto, pero no mucho, pero es mejor que nada. Mientras hablaba, aplicó lentamente fuerza a la varita, transformándola. El mango, ya recto, comenzó a expandirse y a hincharse, emitiendo crujidos crujientes. La superficie blanca prístina se desprendió al instante, revelando la madera lisa y oscura que se encontraba debajo. El extremo de la varita se estiró horizontalmente para formar un mango en forma de T. Entonces, como si estuviera vivo, el brillo plateado oscuro de cada extremo se extendió rápidamente, formando aros de metal fríos y duros en un abrir y cerrar de ojos. La mano de Lynch se hundió, agarrando un bastón completamente negro, con un brillo plateado en ambos extremos. Entonces respondió a la pregunta anterior de Reggie. Si solo los matara, no habría problema. Pero el problema ahora es que, obligado por el juramento inquebrantable, no puedo quitarle la vida a nadie, ni directa ni indirectamente. Esto aumenta la dificultad, pero también lo hace más interesante. Recibiémoslos de otra manera. ¿Cómo? Reggie se giró para mirar a Lynch. Una sonrisa se dibujó bajo la máscara picuda de Lynch. Claro, para asustarlos. Reggie se quedó quieto. Entonces esperaré a ver. Lynch no dijo nada más. Golpeó el tejado con su bastón 2 veces. Una niebla gris comenzó a elevarse desde la calle. Se detuvo en el borde del edificio, dio un paso adelante y empujó suavemente con los dedos de los pies. Entonces, como una pluma, flotó sobre la fábrica. Solo el sonido persistente llegó a los oídos de Reggie. No verás nada, y ellos tampoco. Una neblina gris lo envolvía todo bajo sus pies. Una suave brisa trajo consigo algunos jadeos contenidos. La figura de Lynch flotaba en el aire, descendiendo lentamente. Cuando sus pies tocaron la superficie de la neblina gris, se detuvo, de pie en el aire. Jirones de neblina se enroscaban alrededor de sus pies como tentáculos, extendiéndose gradualmente hacia arriba, como si intentaran engullirlo. Lynch sostenía su bastón con la mano izquierda y con la derecha se enfrentó a la neblina gris que se extendía hacia él. Un jirón de neblina se enroscó alrededor de su mano, y su palma la jugueteó suavemente. A ver quién viene esta noche, murmuró Lynch para sí mismo, con una voz tan suave que se disipó en la neblina a pocos pasos. Enséñale a la gente. Cerró los ojos y susurró un hechizo. En ese instante, el espacio lleno de neblina bajo sus pies se transformó en una detallada miniatura, apareciendo en su mente. Lynch lo vio todo dentro de la neblina gris. Cada calle y edificio se perfilaba meticulosamente en la niebla, reflejado en su mente. Naturalmente, esto también incluía a las personas que operaban allí. Todos los mugles de los alrededores habían sido expulsados durante el día, y toda la vida dentro de la niebla gris provenía del mundo mágico. Vio a los elfos domésticos reunidos dentro de la fábrica, gritando y bailando. También vio a 12 magos alineados dentro de los muros de la fábrica, vigilando cuidadosamente el perímetro. Fuera de los muros de la fábrica, a diferentes distancias, había 33 magos. Uno más de los que Reggie había mencionado. Lynch curvó los labios y su mente se concentró en la esquina frente a la entrada de la fábrica. Allí, una figura solitaria se alzaba bajo una farola. Aparte de él, todos los magos que rodeaban la fábrica estaban en parejas. Interesante, murmuró Lynch en voz baja. Pero no podía preocuparse por él por ahora. Había otras personas que necesitaban atención urgente. Mantuvo la vista fija en esta persona extra. Su mente se centró en el oeste y el noroeste de la fábrica. En esas 2 direcciones, 4 magos huían rápidamente de la fábrica. Los 28 restantes seguían observando con recelo la niebla que los rodeaba. Sin embargo, en cuanto la niebla gris se alzó inesperadamente, estos 4 comenzaron a huir. Parece que los sangre pura no les han dicho a esta gente a quién podrían enfrentarse esta noche, se dio cuenta Lynch. Levantó su bastón y apuntó con el mango hacia los 4. Confundirlos. Los 4 hombres se desviaron de su rumbo y comenzaron a girar en círculos. Gritaron de miedo, llamando a sus compañeros. Pero sus voces fueron engullidas por la niebla y no recibieron respuesta.
Los 28 magos que no habían huido de inmediato también sacaron sus varitas y lanzaron sus hechizos a la niebla gris. Un mago apuntó su varita hacia adelante, y una ráfaga de viento interminable surgió de la punta, intentando dispersar la niebla gris. Pero aunque su agarre en la varita era apenas firme, el viento, que normalmente podía arrastrar rocas, solo podía dispersar la niebla gris a 7 u 8 metros frente a él. En las pocas respiraciones que se detuvo, la niebla gris llenó silenciosamente el hueco dejado por las ráfagas de viento. Otro mago giró rápidamente en círculos, intentando aparecerse. Volutas de niebla gris se reunieron, transformándose en un tentáculo sólido que le enganchó el pie, derribándolo al suelo antes de dispersarse de nuevo en niebla. Otro mago, impulsado por la inspiración, apuntó la punta de su varita a su boca, transformándose el mango en un megáfono. Lynch observó con calma sus acciones. Entonces, justo cuando el mago estaba a punto de gritar, en la cabaña de piedra a lo lejos, en el bosque prohibido de Hogwarts, Lynch, inexpresivo, tomó otro trago de poción. En el aire, sobre la niebla gris, la punta de su varita se detuvo de repente. Silencio. La boca del mago se abrió de par en par, las venas se le hincharon en el cuello y la saliva le salpicó. Pero ningún sonido emanaba de la punta de su varita. El área envuelta en una niebla gris estaba vacía. Los elfos domésticos danzando en la fábrica, los magos susurrando inquietos afuera. Todos, en ese momento, se convirtieron en actores de una pantomima. Un mago usó su varita para escribir unas letras brillantes en la niebla, pero antes de que las letras pudieran formar una palabra, la niebla gris se apoderó de todos. Por un momento, solo pudieron permanecer allí inmóviles, observando cómo se movían los labios, pero ningún sonido llegó a sus oídos. No. Otro sonido. En este mundo silencioso, un sonido, ni fuerte ni suave, un ritmo constante, llegó a los oídos de todos. La punta metálica de la varita golpeó la carretera asfaltada en la zona industrial del noroeste de Inglaterra, y el sonido, sin importar la distancia, llegó a los oídos de cada ser vivo ahora en lo profundo de la niebla gris. Poco a poco, el sonido se hizo más claro y cercano. Anthony Walker permanecía inmóvil, con la espalda apoyada en una farola, respirando con normalidad. Llevaba mucho tiempo allí, de día y de noche, mostrando una paciencia notable. Cuando cazaba, siempre era especialmente paciente. La paciencia era una de sus dos armas más poderosas, además de su varita. La otra era la compostura. Mantén la paciencia y la compostura, y con tu varita serás invencible. Este era el lema de vida que su padre, el viejo Walker, le había enseñado. Más de 40 años de experiencia habían demostrado el valor de las palabras de su padre. Así que, en ese momento, se esforzaba por mantener la calma. El viejo Nod lo había contratado como guardia de seguridad para una redada. El objetivo, en palabras del propio viejo Nod, era que la persona contratada para hacerse pasar por el verdugo fuera un mago poderoso. Anthony estuvo de acuerdo en que se trataba de una figura poderosa. La niebla que envolvía la escena bastaba para demostrar la fuerza del hombre. Pero, ¿hacerse pasar por el verdugo? Anthony quería destrozarle la boca al viejo Nod. Maldita sea la madre de 80 años, este es un producto auténtico, lo mires por donde lo mires. Además, en el rabillo del ojo, el idiota que acababa de correr, lanzando bolas de fuego para intentar atravesar la niebla, se había desvanecido. Tras desatar una bola de fuego con un alcance asombroso, se desvaneció silenciosamente en la niebla. Aunque era un idiota, Anthony admitió ser bastante capaz. Después de todo, alguien capaz de lanzar silenciosamente un hechizo de bola de fuego explosiva tan impresionante no podía ser un desconocido. Quizás alguien reconocido en el mundo de los magos oscuros. Pero se desvaneció así como así. Sin causar la menor onda. En un instante lanzaba magia increíblemente poderosa. Al siguiente, había desaparecido de este mundo. Igual que esas figuras legendarias que se desvanecían en la niebla del verdugo. Lo siguiente que vería probablemente sería un cadáver flotando en el aire en algún campo vacío. Sinceramente esperaba no ser uno de esos cadáveres. Pero esa esperanza se desvanecía. Tenía una corazonada fuerte. La niebla gris que lo rodeaba parecía tener vida propia. Temía que su presencia hubiera sido expuesta desde el principio. Pero permaneció inmóvil, luchando por mantener el encantamiento desilusionador, anulando su propia presencia. Esperando que el legendario verdugo perdonara la vida a un transeúnte como él. De repente, Anthony notó que el rítmico golpeteo cesaba. El corazón de Anthony se le encogió.
Sintió una presencia aterradora observándolo desde la niebla, como un ratón observado por un gato, o una rana agazapada ante una serpiente venenosa. Un pánico incontrolable surgió de lo más profundo de su corazón, creciendo con cada instante. Maldita sea. Este crimen no merece la muerte. Rugió Antoni para sus adentros, incapaz de articular palabra. Agarrando con fuerza su varita, la blandió en un poderoso círculo. Una fuerte ráfaga de viento lo azotó, despejando un radio de 20 metros de la niebla, revelando un tramo de calle y el muro exterior de la fábrica Mugle que tenía detrás. Antoni se giró rápidamente para observar su entorno. Dentro de la zona sin niebla, él era el único, sin nadie ni objeto a la vista. La niebla, aparentemente lenta pero en realidad veloz, se disipó. Escupió y echó a correr por la calle. Mientras corría, agitaba su varita. Fuertes vientos salían continuamente de la punta, despejando la niebla que se extendía ante él. Antoni corrió un buen rato. Pero poco a poco, empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Había recorrido ese camino de camino hacia aquí, y la recta no era tan larga. Si hubiera estado corriendo por la carretera, debería haber visto la curva hacía mucho tiempo. Antoni se detuvo y se quedó quieto. Comprendió que no podía huir. Estaba listo para aceptar su destino. Pero seguía sin estar dispuesto a rendirse. Apretó la varita con fuerza y no dejaba de girar la cabeza para mirar a su alrededor. Si iba a morir, debía arrancarle un trozo de carne ensangrentada a mordiscos al bastardo que le quitó la vida. ¿Me buscas? Resonó una voz hueca junto al oído de Antoni. Ah. La niebla gris se disipó. Una figura emergió de la niebla y se acercó a Lynch. Caminó hacia él y se quedó quieto, observando al mago de mediana edad que yacía en el suelo. Su voz, ronca y monótona, dijo: Antoni Walker, el renombrado cazador de magos, debió de ser contratado por una familia de sangre pura. Es culpa mía por no haberlo visto. Lynch empujó al mago de mediana edad con su bastón, provocando que cayera en un coma más profundo. No te culpes. Su encantamiento desilusionador es muy poderoso. Si no fuera por la niebla que lo cubría todo, quizá no lo habría visto. Reggie volvió a mirar al mago de mediana edad que yacía en el suelo. ¿Tienes otros planes para él? Me di cuenta de que no lo colgaste como a los demás. Mientras hablaba, su mirada recorrió el cielo tras Lynch. Vio a 32 magos suspendidos en una ordenada fila, con la cabeza gacha, sumidos en un profundo coma. No es un mago oscuro imperdonable, solo uno que opera en un terreno ambiguo, con límites flexibles. Es capaz, pero su dominio de la oclumancia es superficial. Acabo de revisar sus recuerdos y sus manos no están manchadas con la sangre de inocentes. Creo que puede ser aceptado en el aquelarre. La respuesta de Reggie fue concisa. Tú eres el líder, tú decides. Luego miró a los 32 magos suspendidos en el aire. ¿Qué quieren hacer con ellos? Por el juramento inquebrantable, aunque los mate, me temo que ustedes también morirán. Lynch también levantó la cabeza, mirando a los magos a través de las lentes de su máscara. ¿No es asombroso? Sus vidas están en mis manos. Golpeó el suelo con su bastón y giró ligeramente el mango. Cuerdas invisibles rodeaban el cuello de cada mago en el aire, elevando sus cabezas inclinadas. El bastón seguía girando, y las cuerdas se tensaban ligeramente. Pero al mismo tiempo, cuando les puse la soga al cuello, también la puse al mío. La soga seguía tensándose, y varios magos obesos ya no podían respirar, atrapados en coma por el hechizo, incapaces de despertar. Algunos de estos desechos muertos purifican el aire, pero determinan mi vida y mi muerte. Los rostros de todos los magos que flotaban en el aire comenzaron a teñirse de púrpura por la falta de oxígeno, y sus ojos se desorbitaron. Lynch. La voz de Reggie se elevó repentinamente, y dio un paso incontrolable hacia Lynch. Girándose para mirar a Reggie, Lynch apretó su bastón con más fuerza. La cuerda invisible desapareció, y las cabezas de los magos suspendidos volvieron a caer. Un crujido emanó del bastón de Lynch, acompañado de un agudo estruendo, y una profunda grieta recorrió el mango. Lynch bajó la mirada hacia el bastón. Qué lástima, esta varita no soporta mi poder mágico. ¿En qué demonios estás pensando? Reggie se paró frente a Lynch, con la espalda recta y la voz mucho más alta de lo habitual. Lynch mantuvo la calma al responder. Quiero estrangularlos, privarlos de oxígeno, volverlos idiotas y ver si eso activa el juramento inquebrantable. Eres nuestro líder. Eres el jefe del gremio de comerciantes de Stone Spire. Todos nuestros planes dependen de ti. Sin ti, nada funcionará.
Deberías priorizar tu propia seguridad. El juramento inquebrantable no es algo que se pueda probar a la ligera. Reggie, en un raro momento de ira, dirigió su mirada hacia Lynch. Lo entiendo. Lo descubrí cuando las cuerdas empezaron a tensarse. Después de convertirlos en idiotas, si alguien se quita la vida, ya que los he privado de la capacidad de moverse, se consideraría mi asesinato indirecto, y el juramento inquebrantable me quitaría la vida. Incluso después de descubrirlo, esperaste hasta el último minuto para deshacer el hechizo. ¿No temes que alguien se desmaye? La voz de Reggie bajó un poco, pero seguía un poco más aguda de lo habitual. Lynch sabía que seguía enfadado. Tengo que poner a prueba mis límites, Reggie. Nuestro plan requiere que encuentre límites claros para el juramento inquebrantable para poder tomar decisiones con mayor flexibilidad. Si este juramento me limita, nuestro plan no será posible. Reggie guardó silencio un momento, suspiró y luego miró a los 32 magos que aún flotaban en el aire. ¿Qué hacemos con ellos? Lynch sonrió bajo su máscara. Llamen a la policía. Contacten con el Ministerio de Magia y la policía en nombre de la Cámara de Comercio y digan que hemos atrapado a un grupo de matones intentando atacar la fábrica y destruir la producción de valiosos objetos mágicos. Las pruebas son sólidas y los implicados están atados. ¿Llamen a la policía? Así es. Somos empresarios respetuosos de la ley. Estos son gánsteres que vinieron a robar nuestra fábrica. Es perfectamente razonable llamar a la policía y dejar que el Ministerio de Magia los arreste y los encierre en Azkaban. Bien, ¿qué vas a hacer ahora? Procede como lo planeado. Entra en la fábrica y apacigua a los elfos domésticos, luego ve a visitar al querido señor Malfoy. Reggie presentó un punto de vista diferente. La mansión Malfoy está a más de 300 kilómetros al sureste. Acabas de vivir una batalla feroz. No creo que tu condición física te permita vivir otra batalla. Lynch miró a Reggie. Primero que nada, no me espera una segunda batalla. Lucius Malfoy es un mortífago. Lo vi siguiendo a Voldemort en el valle de Glencoe. No tomaría la iniciativa de emboscarme y atacarme, aunque no pueda distinguir al verdadero del falso. En segundo lugar, justo ahora, no fue una batalla feroz. Reggie guardó silencio un momento antes de continuar. Si estuvieras aquí en persona, no dudaría en absoluto de la veracidad de tus palabras. Pero la persona que está aquí es solo una marioneta controlada por tu control remoto. Más de 30 magos poderosos, no 30 cerdos que no se resistirán. El hecho de que lograras lidiar con ellos ileso superó mis expectativas. Pensé que al menos te causarían algún problema. Pero has demostrado una vez más tu fuerza. Ante tus enemigos y aliados. Pero yo no soy otra persona, Lynch. Te conozco desde hace más de una década. No tienes que fingir delante de mí. Lynch no dijo nada. La grieta que atravesaba el bastón que sostenía en la mano se ensanchó con un leve crujido. Movió los dedos, liberando el hechizo de transfiguración del bastón. El bastón se transformó de nuevo en una varita. En el momento en que recuperó su forma original, la varita se desintegró silenciosamente en un puñado de fragmentos. Antes de que los fragmentos pudieran dispersarse y caer, una bola de fuego surgió de la nada, engulléndolos todos. La llama se convirtió en humo verde y desapareció en el aire. Lynch señaló a los 32 magos que flotaban en el aire y dijo: la niebla les quitó la vista, el hechizo silenciador los privó del oído y el hechizo de confusión los confundió. Luego usa el sonido del bastón al golpear el suelo para seguir intimidándolos. Realmente no me costó mucho esfuerzo derrotarlos. Luego señaló al mago que yacía en el suelo. Esto es un poco complicado. Tiene una voluntad fuerte. Me llevó mucho tiempo hacer que el hechizo de confusión funcionara silenciosamente en él. Miró a Reggie. Es por esa botella de poción. Aunque extendió mi poder mágico a cientos de kilómetros de distancia, también lo hizo más difícil de controlar. Además, necesito conservar la fuerza suficiente para lidiar con el efecto del veneno. Lynch extendió los dedos frente a él, y una pequeña fluorescencia se iluminó en las yemas. Apagó el pequeño brillo en su palma y dijo: solo tengo energía suficiente para lanzar algunos hechizos pequeños antes del límite de seguridad final. Reggie guardó silencio un momento, luego señaló a los 32 magos que flotaban en el aire. ¿Por qué no los dejas bajar? ¿No es agotador tenerlos colgados? Sí, respondió Lynch. Están imbuidos de un hechizo de levitación constante que me sigue. Descubrí una técnica para desarrollar un hechizo de levitación hace más de una década. Al fin y al cabo, es agotador distraerse controlando un cadáver mientras se lucha contra un enemigo. De acuerdo.
Reggie sacó un reloj de bolsillo y miró la hora. Luego sacó una insignia del gremio aguja de piedra con el puño apuntando al cielo. Se la llevó a los labios, pronunció unas palabras y se la arrojó al mago de mediana edad que yacía en el suelo. Reggie explicó. Enryo y los demás están allí con este traslador. Les he pedido que vigilen bien a mi futuro compañero. ¿No me crees? Aunque la máscara de metal le daba un tono hueco a su voz, el tono frívolo aún resonaba. La voz de Reggie se mantuvo firme. Por si no ganas, necesito una vía de escape. Si algo me ha enseñado el pasado es a estar siempre preparado para lo peor. Sé que eres poderoso, pero el mundo de la magia está lleno de sorpresas. El otrora poderoso señor oscuro, que te derribó sin luchar, cayó ante un bebé, ¿no? No un bebé, sino Lily, argumentó Lynch. Y aún puedo contraatacar un poco, bueno, tienes razón, un corazón, 2 planes. ¿Qué? Nada. Lynch agitó la mano. En ese momento, el mago de mediana edad en el suelo giró, girando y encogiéndose alrededor de la insignia que aún llevaba. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejando solo la insignia en su lugar. Reggie se acercó, recogió la insignia del suelo y se la puso en el pecho. Miró a Lynch. Lynch le extendió la mano derecha, con los dedos abiertos y la palma hacia arriba. Necesito guardar algo de poder mágico. Dame una placa. Reggie sacó otra placa de sus brazos y se la lanzó a Lynch. Sus dedos perforaron el alfiler en la ropa de su pecho, y la placa quedó en el pecho izquierdo de Lynch. Dio un paso al frente, y Reggie lo siguió. En el aire, tras él, los 32 magos inconscientes mantenían una distancia constante y seguían los pasos de Lynch, con la cabeza y las extremidades colgando flácidas. Lynch continuó el tema inacabado. Es necesario ir a la mansión Malfoy. Necesitamos el poder de la familia de sangre pura. El desarrollo de la Cámara de Comercio no puede ser restringido. Conoces tu situación mejor que yo. Ya tienes un plan en mente. Dime, ¿qué necesitas que haga? Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios bajo la máscara. Agua de vida y muerte, trae más, y un poco más. Los 2 hombres caminaron hacia la puerta de la fábrica. Dentro, Thomas lideraba a 3 hombres. Un capitán barbudo, asignado por la Cámara de Comercio de Stone Tower para vigilar el interior de la fábrica a largo plazo. Su actitud tranquila y confiable le valió la confianza unánime de sus hombres. Así que, cuando la niebla gris descendió, ordenó a sus hombres que mantuvieran la formación, formando patrullas de 2 en 2 dentro de los muros de la fábrica. A pesar de su inquietud, los hombres obedecieron sus órdenes y las siguieron diligentemente. Incluso en el repentino silencio y el pánico momentáneo, perseveraron. Luchó por mantener una respiración regular, su barba lo cubría perfectamente, impidiendo que nadie notara la emoción en su rostro. Ha vuelto. De verdad ha vuelto. El hombre que los había mantenido unidos a él y a sus hombres, el hombre que había desaparecido durante casi una década, había vuelto. Thomas se disculpó por sospechar que Reggie había tergiversado sus órdenes. Reggie no había mentido. El verdugo nunca había estado lejos, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto. Ahora que había vuelto, el plan estaba a punto de empezar. El persistente ruido metálico cesó. Thomas se animó. Se oían pasos al otro lado de la puerta cerrada. Los guardias lo miraron nerviosos. Les hizo un gesto para que se calmaran y escuchó atentamente. Una voz ronca y monótona resonó. Thomas, soy yo. Abre la puerta. Thomas tragó saliva, emocionado de ver al hombre, pero reprimió su emoción y gritó. Orden. En ese momento, otra voz hueca y distante, con un débil eco, resonó en sus oídos. Un mago es un mago. La orden fue correcta y la puerta se abrió. Una niebla, mucho más densa que la del interior de la fábrica, entró. Thomas miró hacia afuera. 2 figuras estaban en la niebla. Inmediatamente fijó la mirada en la que llevaba la máscara de pico de pájaro y la gabardina negra. Era la misma figura que lo había salvado de los mortífagos. La única diferencia era que llevaba una insignia en el pecho, un puño apuntando al cielo, idéntico al suyo. Thomas apretó el puño derecho y lo apoyó suavemente contra la insignia, inclinando la cabeza en señal de reverencia. Sus compañeros lo imitaron, inclinando la cabeza con asombro. Pero no solo se inclinaron por la figura y el atuendo, sino también por las docenas de magos que flotaban en el aire tras él, sus sombras como muñecos andrajosos. Al concentrarse en el mago barbudo que iba al frente, viendo cómo su puño presionaba suavemente la insignia, Lynch supo que era uno de ellos. Señalando hacia atrás, disipó el hechizo de levitación. Lynch caminó hacia la fábrica.
Una niebla gris se arremolinaba tras él, siguiéndolo como un ser vivo. Al pasar junto al mago barbudo, Lynch extendió la mano y le tocó el hombro. La presión fue suave, pero Thomas sintió una fuerza inconfundible irradiar a través de su hombro. Al pasar, una voz llegó suavemente a los oídos de Thomas. Gracias por su esfuerzo. He vuelto. Thomas giró la cabeza involuntariamente, siguiendo su figura con la mirada. Pero una voz ronca le devolvió la mirada. Reggie estaba frente a él, con la túnica gris cubriéndole el rostro como siempre. Solo se oía la voz monótona bajo la túnica gris. Thomas, llama al departamento de aplicación de la ley del Ministerio de Magia y diles que hemos atrapado a un grupo de matones que intentaron asaltar la fábrica, destruir y robar valiosos objetos mágicos. Los atraparon en el acto y los atacó. Por favor, pídeles que vengan a llevárselos. Reggie le transmitió las palabras de Lynch a Thomas. Thomas no respondió. Reggie levantó la vista y vio su mirada perpleja. Había una gran duda en sus ojos castaño claro, y el significado era muy claro y directo. ¿No está muerto? Reggie suspiró en silencio y asintió levemente bajo la túnica gris. Su voz seguía siendo monótona, pero el volumen era mucho más bajo. Le dijo a Thomas. De ahora en adelante, las cosas serán diferentes. Luego recuperó su voz normal y añadió. Ahora, contacta con el Ministerio de Magia. Reggie no entendía bien a qué se refería, y la confusión en los ojos de Thomas se profundizó. Sin embargo, ahora no era el momento de obtener una explicación inmediata, así que Thomas decidió obedecer la orden. Llamó a algunos miembros del equipo y salieron juntos para derribar a más de 30 magos suspendidos en el aire. Sus varitas flotaban junto a ellos y se reunieron. Agitó su varita y usó el hechizo de atadura. Cuerdas salieron disparadas de la punta de la varita y ataron a los magos con fuerza. Aunque Thomas pensó que estas cuerdas eran completamente innecesarias, porque ninguno de los más de 30 magos despertó durante el proceso, si no hubiera comprobado con sus propias manos y descubierto que aún respiraban, no habría dudado de que estaban muertos. Al mismo tiempo, dentro de la fábrica, un grupo de elfos domésticos formó un semicírculo. Una fina niebla se cernía bajo sus pies alrededor de Lynch. Antes de que la niebla gris descendiera y Lynch apareciera, todos estaban desbordantes de entusiasmo, con los brazos y las piernas danzando de éxtasis. Pero ahora, con Lynch firmemente frente a ellos, guardaron silencio. Apretando los puños, se apretaron contra el pecho, con los ojos del tamaño de pelotas de tenis fijos sin pestañear en la figura de la máscara con forma de pico de pájaro, y con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, una voz aguda y llorosa brotó de un rincón. El amo ha venido a vernos. El amo no nos ha abandonado. La voz, como una piedra arrojada al agua quieta, rompió el silencio al instante. Entonces, un segundo, un tercero, gritos estallaron uno tras otro. Lynch no intentó detener a los elfos domésticos. Durante los casi 10 años transcurridos desde su desaparición, fue el trabajo diligente de los elfos domésticos lo que sostuvo esta fábrica, permitiendo al gremio de comerciantes de Stone Spire expandirse al mercado con su producto estrella, las cartas de batalla de mago, y alcanzar su estatus actual. No sería exagerado decir que fueron la base del gremio de comerciantes de Stone Spire. Y la razón por la que trabajaron tan incansablemente fue para saldar la deuda que les había salvado la vida. Para saldarla, reprimieron su reticencia y trabajaron día y noche en esa fábrica que les disgustaba. Los elfos domésticos solían estar ligados a antiguas familias mágicas, sirviendo a sus amos durante generaciones y considerando a la familia mágica como su hogar. Ser dueño de un elfo doméstico era un gran honor para una familia mágica, por lo que pocos elfos domésticos se quedaban a la deriva. Incluso si un elfo doméstico se extraviaba, era rápidamente acogido por un mago con segundas intenciones y encontraba un nuevo hogar. Por lo tanto, hasta ahora, ningún elfo doméstico había trabajado jamás en una fábrica. Esta era una hazaña sin precedentes en el mundo mágico. Estos elfos domésticos habían roto con sus propias tradiciones, por lo que su tormento y ansiedad eran comprensibles. Encarcelado en Hogwarts, no podía presentarse ante ellos para calmar sus nervios. No era de extrañar que, después de que los Sangre Pura presentaran los documentos de transferencia al Ministerio de Magia, la inquietud entre los elfos domésticos se hubiera intensificado tanto que Reggie no pudiera calmarlos. En el fondo, aún anhelaban un ambiente de trabajo familiar. Así que, en ese momento, Lynch no habló para detenerlos, ni siquiera ofreció gestos tranquilizadores. Simplemente miró en silencio a través de su fría máscara con pico a estos elfos domésticos que se habían dedicado en silencio a él y al gremio Aguja de Piedra.
Simplemente los vi romper a llorar, desahogando sus emociones más profundas. Tras un largo momento, Reggie apareció en silencio. Levantó la mano derecha hacia Lynch, con un bolso en la mano. Lynch levantó la mano, señalando con el dedo índice a un elfo doméstico tuerto. Crag, verificarás la ficha. Todos los elfos domésticos guardaron silencio, dejando solo unos pocos sollozos que se calmaban gradualmente entre la multitud. Le abrieron paso a Crag, quien se colocó frente a Lynch. Levantó la vista hacia Lynch. Su único ojo restante estaba lleno de anticipación y una pizca de inquietud. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network 55.585,55.5 dólares 505. Lo que le proporciona una experiencia de lectura impecable y desordenada. Hasta que vio que la figura frente a él extendía su mano izquierda. La boca de Crag se ensanchó en una sonrisa, sus orejas cayeron ligeramente. Extendió su mano izquierda hacia la de Lynch. Sus dedos eran delgados, con articulaciones prominentes, y agarraron suavemente la mano enguantada de cuero negro de Lynch. Pero no agarró la palma de Lynch. Agarró los dedos de Lynch. Así es, la supuesta ficha no era un objeto físico. Fue un apretón de manos, aunque no fue un apretón de manos de verdad, sino simplemente un apretón de dedos de Lynch. Este era el acuerdo que Lynch había hecho con Crag cuando los reunió. Crag debía buscar a los elfos domésticos que se escondían bajo la sombra de la guerra, informarles de que alguien los estaba contratando y reunirse en el lugar y hora acordados. A Lynch le preocupaba estar ocupado con otros asuntos y no poder llegar a tiempo, así que él y Crag acordaron una señal de confirmación especial. Esta señal de confirmación era un apretón de manos especial, un gesto que un mago humano jamás haría con un elfo doméstico. Así, si Lynch no llegaba a tiempo, la persona que enviara podría simplemente estrecharle la mano a Crag, y Crag sabría que representaban a Lynch y que podía confiar en ellos. Además, había un giro especial. Si la persona extendía la mano derecha, significaba que la enviaban en una comisión. Pero si extendía la mano izquierda, significaba que era la persona real. Cuando Reggie se reunió con los elfos domésticos en nombre de Lynch, extendió la mano derecha. Pero ahora, la persona frente a él extendía su mano izquierda. ¿Cómo no iba a complacer a Crag? 10 años habían pasado, y por fin vio al mago que lo había salvado del infierno. Mi señor, el verdugo. El único ojo de Crag volvió a llenarse de lágrimas, grandes gotas del tamaño de un guisante cayendo de su cuenca. Una mano enorme se posó sobre la cabeza de Crag. Tu lealtad ha sido probada, le dio a Lynch una palmadita. Me llamo Jim Lynch. Puedes llamarme Lynch. Crag estaba tan emocionado por el reconocimiento de su lealtad que casi dio un salto de alegría. Pero no era el tipo de joven elfo que no podía contenerse. Ya había experimentado suficientes altibajos en su vida. Así que simplemente se irguió y rugió. Es un honor para Crag servirte, mi señor. Gracias a los frecuentes gritos de todos, Lynch ya se había acostumbrado a los movimientos repentinos del elfo doméstico. Se giró y miró a su alrededor. No había ni un solo taburete a la vista en la fábrica, solo unas cuantas cajas de madera para empacar cartas en un rincón. Lynch levantó la mano. Pero antes de que pudiera reaccionar, 2 cajas volaron hacia él y aterrizaron detrás. Las 2 cajas, apiladas, tenían la altura justa para que Lynch se sentara cómodamente. Miró a los elfos domésticos que tenía delante. Crag bajó la mano con la que lanzaba hechizos e hizo una reverencia a Lynch. Hace mucho que Crag no sirve, pero Crag no ha olvidado cómo servir. Hay cosas que no son tan fáciles de cambiar, pensó Lynch. Entonces se dirigió a todos los elfos domésticos. Siéntense. Los elfos domésticos se sentaron inmediatamente en el suelo. Mirando a su alrededor, examinó a cada elfo doméstico. Lynch preguntó. ¿Hay algo que los haya insatisfecho de trabajar en la fábrica estos años? Un coro caótico de respuestas surgió de la multitud. Alto. Dijo Lynch en voz baja. Pero en cuanto habló, todos los elfos domésticos callaron. Señaló al azar a un elfo doméstico con aspecto de anciano. El elegido era Gromp. Se levantó emocionado, sin ver a Reggie de pie entre la multitud, y empezó a quejarse directamente. No muy bien, señor, no muy bien, dijo Gromp. Al principio todo iba bien. El amo Reggie siempre nos hacía trabajar. Luego el amo Reggie cambió. Nos obligaba a dormir 10 horas al día y a comer 2, dejándonos solo 12 horas para trabajar. El amo Reggie también nos daba un día libre a la semana. Qué lástima. No sabíamos qué hacer sin trabajar un día entero. Ningún elfo doméstico sería tan autocrítico.
El amo Regie incluso quiso pagarnos una vez. Gracias a que Grop y Crack se dieron cabezazos contra la pared, el amo Regie desistió. Fue horrible. Grog miró a los elfos domésticos que lo rodeaban, y todos asintieron. Entonces continuó. Grog no está diciendo nada malo sobre el maestro Regie, pero señor, realmente necesita vigilarlo. Somos los elfos domésticos del maestro, y trabajar para él es nuestro deber natural. Sin embargo, el maestro Regie siempre quiere que trabajemos menos. Esto es realmente indignante. Mirando a Regie, que permanecía inmóvil no muy lejos de la periferia, Lynch le hizo un gesto al viejo elfo, Grop, para que se sentara. Luego llamó a un elfo que parecía más joven. Háblame de la comida y el alojamiento. No son hojas sucias ni arroz podrido. Bobo nunca ha probado nada tan rico. El maestro incluso le dio una cama. Bobo es tan afortunado. Solo quiere trabajar para el maestro para siempre. Al ver que el elfo doméstico volvía al tema del trabajo, Lynch no tuvo más remedio que extender la mano y detenerlo. Le hizo señas para que se detuviera y pidió a otros elfos domésticos que respondieran algunas preguntas. Lynch tenía un conocimiento básico de la vida de los elfos domésticos en la fábrica durante la última década. Empezó a hablar. Todas las órdenes que Regie te dio las di yo a través de él. Solo pensabas en el trabajo, pero ignorabas que la forma más eficiente de trabajar es combinar trabajo y descanso. Al igual que un cuchillo de cocina, si quieres que se mantenga afilado, necesitas afilarlo con regularidad. Lo mismo aplica para ti. Si quiero que trabajes con eficiencia y precisión, necesitas descansar lo suficiente. La magia asociada a las cartas de batalla de mago es magia que solo ustedes, los elfos domésticos, pueden lanzar rápidamente. No quiero que las cartas se dañen porque algunos de ustedes no descansaron lo suficiente. Eso sería un gran desperdicio de mi propiedad. La Cámara de Comercio ha elaborado una estadística y, como su descanso está garantizado, la cantidad de cartas producidas en la fábrica ha aumentado. Esto demuestra que dejarlos descansar es correcto y efectivo. También demuestra que mi decisión es correcta. No necesitas pensar, solo escucha mis órdenes con honestidad. ¿Entiendes? Sí, señor. Respondieron los elfos domésticos al unísono. Lynch continuó. De ahora en adelante, debes respetar a Regie tanto como a mí y seguir todas sus órdenes sin concesiones. ¿Entiendes? Sí, mi señor. Los elfos domésticos se levantaron del suelo, hicieron una reverencia a Lynch y respondieron en voz alta. Bajo su máscara, el rostro de Lynch mostraba una sonrisa de satisfacción. Una noche oscura en la campiña de Wiltshire, Inglaterra. Dentro de una vasta mansión, meticulosamente cuidada, se alzaba un majestuoso y pálido castillo de líneas frías y duras. Un carruaje atravesó las imponentes puertas de hierro de la mansión, recorrió el largo camino de entrada y se acercó al castillo a través de la niebla. Lucius Malfoy estaba sentado en el carruaje, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Estos malditos arrogantes. Rugió para sus adentros. Juraron que el verdugo era una mentira urdida por Regie, e incluso reunieron hombres para tomar la fábrica por la fuerza y exponer las mentiras de Regie. Eso es todo. Más de 30 expertos en combate cuidadosamente seleccionados, y ni uno solo regresó. Todos atrapados en esa maldita fábrica. Deberían haberse rendido decididamente cuando Regie reveló que, los elfos domésticos de la fábrica fueron ahorcados. Lucius sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Cómo podía ser cierto? Recordó la información enviada, la niebla que envolvía varias manzanas de la ciudad. El miedo brilló en sus ojos. ¿Podría ser realmente esa persona? Volvió a pensar en el valle de Glencoe casi arrasado. No. No había riesgo. Incluso si no era esa persona, ya estaba claro que Regie poseía una fuerza secreta. La relación ya se había roto, y la mansión podría ser atacada. Deberían llevarse a Narcisa y Draco para evitar ser el centro de atención y esperar a ver qué pasaba. Una vez que todo estuviera claro, podrían decidir si regresaban o no. Lucius tomó una decisión. Saltó del carruaje sin esperar a que se estabilizara y corrió hacia el salón del castillo. Con las prisas, no se dio cuenta de que los pavos reales blancos del césped habían desaparecido, ni del inusual silencio del castillo. Lucius abrió la puerta de golpe y se apresuró a entrar en el gran salón del castillo, gritando al pasar. Narcisa. Draco. Levántate. Tenemos que salir de aquí. Al instante siguiente, notó que algo andaba mal. Apenas había velas encendidas en el castillo. Escuchó atentamente, hasta que finalmente se dio cuenta del silencio absoluto.
Lucius se giró instintivamente, intentando escapar. La puerta se cerró de golpe en el mismo instante en que se giró. Sintió como si no hubiera entrado en su propia casa, sino en las fauces de una bestia prehistórica, a punto de ser devorada. Una oleada de pánico lo envolvió, tensando sus músculos y erizándole el pelo. Entonces, una voz resonó desde la oscuridad del salón. Era tranquila y hueca, con un eco débil, como si viniera de un abismo lejano. Lucius, Lucius, dijo, ¿qué he hecho para merecer tu falta de respeto? Lucius Malfoy se giró lentamente. La luz de una vela titilaba en la pared, iluminando tenuemente la figura sentada en la oscuridad. La máscara metálica con pico brillaba tenuemente a la luz de la vela. Su corazón latía con fuerza. Era él. Era él. El maldito verdugo. No había cambiado nada. Tenía el mismo aspecto que hacía 10 años. Por un instante, quiso matar a Avery por arrastrarlo a esta situación, pero su mente se concentró rápidamente en la figura que tenía delante. Solo se oía una voz hueca bajo la máscara con pico. Tú y tus cómplices sabían que esos elfos domésticos me pertenecían, y aún así intentaron robarlos. Incluso tendieron una emboscada a magos en la fábrica esta noche. Querido Lucius, dime, por favor, ¿quieres matarme? El grito continuo de su mente rompió la barrera de sus músculos rígidos. Lucius bajó la vista al suelo y tartamudeó. No soy yo, su excelencia, son ellos. Quieren controlar a los elfos domésticos, me opongo. La voz hueca se alteró ligeramente, subiendo de tono, con un dejo de broma. ¿Entonces eres buena persona? El sudor le corría por la frente y una gota se le metió en el ojo. Lucius parpadeó, sin atreverse a secársela. No se atrevió a responder a la pregunta del verdugo. Como mortífago empedernido que había presenciado la batalla del Valle de Glencoe, se había mantenido al margen antes del ataque del Señor Oscuro. Por desgracia, debido a la confianza del Señor Oscuro, ninguno de ellos llevaba máscaras. Así que el verdugo había visto su verdadero rostro. El verdugo era despiadado con los mortífagos, castigando a todos sin piedad. Así que no podía responder que era mala persona. Pero decir que era buena persona sería engañar al verdugo. Años de sabiduría y experiencia le habían enseñado una cosa. Quienes ostentaban el poder odiaban el engaño sobre todo. Así que no pudo responder que era buena persona. No pudo responder a la pregunta, así que solo pudo quedarse allí de pie, cabizbajo, sin atreverse a respirar, con el cuerpo temblando como un colador. Por suerte, la voz no esperó a que respondiera, sino que continuó. Tomen todo lo que quieran, sin importarles las consecuencias, gusanos de escoria, actuando con la misma impunidad de siempre, parece que la caída de Voldemort les ha afectado poco, siguen presumiendo. Lucius bajó aún más la cabeza. Forzó la vista para captar los movimientos de la figura en el rabillo del ojo. Había estado un rato en la penumbra, mientras sus ojos se acostumbraban poco a la oscuridad. Vio la figura sentada 6 o 7 pasos delante de él, con una mano apretada en un puño, la cabeza inclinada y la otra apoyada en su regazo, jugando con una carta. Oyó a la figura suspirar. Tienes mucha suerte, Lucius. Con 1 tonelada de oro, escapaste del juicio del ministerio y conseguiste que te retiraran la orden. Ahora es tiempo de paz, y no puedo dejarte colgado. Sus dedos frotaron las cartas en su mano, con un deje de arrepentimiento en su voz. Pero Lucius sintió que su corazón, que amenazaba con salirle por la garganta, volvía a su sitio de repente. Empezó a respirar de nuevo, el oxígeno fluyendo a sus pulmones, permitiéndole recuperar algo de compostura. De inmediato se dio cuenta de que el verdugo no estaba allí solo para intimidarlo. Su excelencia, si tiene algo que decir, por favor, deme sus órdenes. Lucius pronunció las palabras lenta y cautelosamente. Las cartas en su mano dejaron de girar, y Lynch miró con admiración al mago que tenía delante, que hundía la cabeza en la tierra. Era malvado, pero no estúpido. Así que le dijo a Lucius Malfoy: quiero que te hagas cargo de los elfos domésticos de la fábrica. La oscuridad era densa como tinta coagulada, y pesaba sobre las antiguas agujas y las gárgolas dentadas del castillo principal de la mansión Malfoy. Los pasillos del castillo estaban en silencio. Lucius podía oír con claridad el sonido breve y áspero de su propia respiración. Permaneció inmóvil, con la mente acelerada bajo la superficie. ¿Por qué? Esa misma noche, el verdugo había enviado a sus matones de élite al distrito de las fábricas, cortando sus tentáculos que se extendían hacia el gremio, dejando clara su firme negativa.
Más tarde, como un fantasma, había atravesado las generaciones de magia protectora que se habían acumulado alrededor de la mansión Malfoy, se sentó tranquilamente ante él y, con indiferencia, le ofreció transferirle la propiedad de los elfos domésticos de la fábrica. Señor, Lucius mantuvo la cabeza gacha, con la mirada fija en el par de botas de cuero negro del otro, que no destacaban en absoluto. Su postura era respetuosa y su voz seca, como un engranaje oxidado girando. No, entiendo bien. Ordenó cuidadosamente sus palabras. Tú, que estás en la fábrica, ya has demostrado tu posición. Pero ahora, Lucius es un estúpido, por favor, explícamelo con claridad. Lynch volvió a jugar con las cartas. Esos elfos domésticos solo te pertenecerán de nombre. Tras una pausa, continuó. Cuando Reggie me dijo que planeabas involucrarte en el control de la Cámara de Comercio, mi plan inicial era echarte. Pero luego, tras considerarlo detenidamente, me doy cuenta de que el crecimiento de la Cámara de Comercio hasta su tamaño actual no habría sido posible sin el apoyo de antiguas familias de sangre pura como la tuya. Tus fondos, conexiones y contactos son todo lo que aún necesito. Echarte solo me proporcionaría un alivio temporal. Necesito que tu poder siga a mi disposición. Por lo tanto, necesito que alguien me ayude a integrar esta fuerza. Lucius, eres un hombre sabio. Te he elegido para ser esa persona. ¿Podrás con ello? Lucius Malfoy tragó saliva. Entonces, ¿Lord Reggie? Respondió Lynch. Reggie seguirá siendo el controlador de facto de la Cámara de Comercio, pero en apariencia, será usted quien se le enfrente en las altas esferas de la Cámara. Pero, Su Excelencia, con el apoyo de Lord Reggie, nadie se atreve a desafiar al Gran Verdugo, ni nadie desafiará la encarnación de su voluntad, cuestionó Lucius con cautela. Lynch rió entre dientes. Por eso la propiedad de los elfos domésticos se te ha transferido nominalmente. Ahora mismo, los miembros restantes de los llamados 28 sagrados probablemente sigan en estado de pánico. Reúnelos y diles que el ahorcado que apareció en el distrito de las fábricas es un impostor contratado por Reggie. Todos han sido engañados. Y tú, Lucius Malfoy, con tu extraordinaria sabiduría y habilidad, has desenmascarado las elaboradas mentiras de Reggie y, gracias a ello, has llegado a un acuerdo con él, asegurándote la propiedad de los elfos domésticos. Explotarás su pánico y usarás esto como una oportunidad para tomar el control de tu grupo de interés. ¿Entiendes? Asintió Lucius repetidamente. Con su conocimiento de los conspiradores y su propia habilidad, este era sin duda un plan viable. Pero entonces, una idea cruzó por su mente. El mago que tenía delante le había pedido que afirmara que era un impostor. ¿De verdad lo era? Acababa de mencionar que pretendía expulsarlo a él y a su grupo. ¿Podría el ahorcado ser tan amable con un ex mortífago? Vendría y colgaría a alguien en el aire. Espera, en la información que acabamos de recibir, además de la espesa niebla que envolvía varias manzanas, también se mencionaba que la fábrica había enviado a alguien a contactar con el Ministerio de Magia. ¿Por qué enviarían a alguien a contactar con el Ministerio? ¿Para que el Ministerio enviara a alguien a recoger el cuerpo? Las dudas crecieron lentamente en el corazón de Lucius. Justo entonces, oyó el sonido de garras golpeando el marco de la ventana. Una pequeña lechuza se deslizó por el pasillo a través de la ventana. La lechuza aflojó las garras y una carta sellada con lacre descendió lentamente y aterrizó en las manos de Lucius. Al ver la carta caer del cielo en las manos de Lucius, Lynch no la detuvo. Aunque no sabía por qué Reggie no interceptó la lechuza, ya era tarde. En ese momento, la carta que Lucius podía recibir no era más que más información sobre el reciente incidente en la fábrica. Así que levantó la mano y le hizo un gesto elegante a Lucius. Parece que tiene una carta importante. Por favor, léala. Lucius se inclinó ante el verdugo en agradecimiento y abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, con un contenido simple. Justo ahora, el Ministerio de Magia había recibido a 32 matones que atacaron la fábrica de comerciantes de Stone Spire. Estas personas enfrentarán múltiples cargos por delitos graves. Lynch tenía razón. La carta contenía información sobre los recientes sucesos en la fábrica, información pública que ni él ni Reggie tenían intención de ocultar. Pero él no era un dios después de todo, y no había previsto que el cambio de comportamiento de Lucius ya hubiera generado dudas sobre su identidad como el verdugo. Así que, al recibir la carta, la atención de Lucius Malfoy se centró por completo en la última línea. Enfrentando múltiples cargos graves. Solo una persona viva puede ser procesada. No muerta.
Ninguno de los matones enviados murió. El verdugo nunca deja a nadie con vida. El verdugo que tiene ante sí es un impostor. Regie. ¡Qué audaz! Humillación, esta es la mayor humillación para mi familia Malfoy. Al pensarlo, el corazón de Lucius se aceleró de rabia. Un impostor. Estaba sentado frente a él, tan arrogante, y él solo podía permanecer de pie frente a él como un perro. La rabia nubló su mente. La mano de Lucius tocó lentamente el mango de su bastón. Su varita estaba escondida dentro. Un simple giro del mango la sacaría, y entonces podría darle a este payaso desvergonzado un poco de su propia medicina. Pero antes de que pudiera sacar su varita, una fuerza de succión irresistible apareció de repente. Lucius sintió que su palma se vaciaba. El bastón negro como la brea, con cabeza de serpiente, como si cobrara vida propia, se liberó de repente de su agarre, emitiendo un sonido profundo y penetrante mientras volaba hacia adelante como un rayo. Lucius levantó la vista bruscamente y vio una mano enguantada de negro que lo sujetaba con firmeza. ¿Qué intentas hacer, Lucius? Lynch examinó el delicado bastón en su mano. La cabeza del bastón, tallada en forma de una feroz serpiente, tenía incrustadas 2 esmeraldas como ojos. La cabeza de la serpiente estaba meticulosamente tallada, sus escamas eran claramente visibles. Como si se diera cuenta de algo, sujetó el bastón por debajo de la cabeza y giró el mango hasta la mitad a la derecha. Con un chasquido del cierre metálico, se abrió una fina grieta donde la cabeza se unía al mango. Lynch suspiró levemente con admiración y sacó una varita de su cámara hueca. La acercó a los ojos, examinándola. 14 pulgadas, mango de ébano, núcleo de fibra de corazón de dragón. Una varita muy bien cuidada. Se nota que la cuidas bien. Lynch miró a Lucius, quien ahora temblaba de rodillas. Lynch hizo un gesto con la mano y el trozo de papel voló a sus manos. Tras leer el contenido, Lynch comprendió la razón del repentino cambio de Lucius. ¿Crees que soy un impostor, verdad? Por eso quieres atacarme. Lucius apoyó la cabeza en el suelo y gritó. Señor. Me malinterpretó. No quise hacer nada. Señor. Por favor, créame. Sin duda haré lo que me pidió. Señor. Por favor, perdóneme. La voz de Lynch permaneció serena. Me malinterpretó, Lucius. Como mago, es completamente comprensible que en momentos de estrés quieras coger tu varita para sentirte seguro. Tómala y haz lo que quieras. Levantó el dedo y lo movió, y la varita de Lucius salió volando. La varita cayó al suelo con un clic, rebotó de nuevo y finalmente aterrizó frente a la cabeza de Lucius. Lucius levantó la cabeza y vio la varita a su alcance. Sintió un temblor en la garganta y sus dedos temblaron involuntariamente al alcanzar la varita que tenía delante. En ese momento, los rostros de Narcisa y Draco le cruzaron por la mente. Lucius apretó los puños. Se golpeó la cabeza con fuerza contra el suelo de mármol y gritó. Excelencia. Lucius no tiene ideas. ¿De verdad? Le llegaron las palabras del verdugo, con un dejo de decepción en su voz serena. Pero yo sí tengo una. De repente, el cuerpo de Lucius Malfoy fue lanzado al aire. Sintió cuerdas atadas a sus extremidades y cuello, que luego tiraron en 5 direcciones, colocándolo en posición de águila y águila en el aire. La fuerza de las cuerdas invisibles se intensificó gradualmente. Lucius sintió que el cartílago de su nuez se doblaba bajo la inmensa fuerza, y sus vías respiratorias se cerraron de golpe. Sentía el pecho sofocado e incómodo, como si estuviera lleno de hierro fundido. Sus pulmones luchaban en vano, sin encontrar aire. Una fuerza invisible tiró de las vértebras de su cuello, produciendo un sutil crujido que le hacía rechinar los dientes. La luz ante sus ojos se nubló rápidamente, su visión se estrechó y se atenuó por una fuerza invisible, y luego todo se desvaneció gradualmente en la oscuridad. Respirando por última vez, Lucius forzó una palabra entrecortada. Su excelencia. Las cuerdas invisibles se desvanecieron en un instante, y Lucius cayó del aire, aterrizando pesadamente en el suelo de mármol. Respiró con dificultad, rápidamente, mientras el aire comenzaba a entrar de nuevo en sus pulmones. Al instante siguiente, su cuerpo estaba acurrucado en un doloroso bulto en el suelo, tosiendo amargamente. Lágrimas y mocos fluían incontrolablemente, cubriendo su rostro. Lucius permaneció tendido en el suelo un momento, con la mente nublada. Hasta que sintió vagamente que alguien se acercaba. La figura permanecía en silencio a su lado, sin decir palabra, dejando pasar el tiempo en su agonía. Era él. El corazón de Lucius dio un vuelco al darse cuenta de quién estaba a su lado.
Luchó por abrir los ojos y vio a la figura con una máscara de pico de pájaro de pie sobre él. La figura le arrojó algo y dijo: esto es para ti como recuerdo. Recuerda completar las tareas que te he asignado. De ahora en adelante, obedecerás a Regie. Lucius siguió tosiendo incontrolablemente, cerrando los ojos involuntariamente. Cuando los abrió de nuevo, la figura había desaparecido. Permaneció tendido en el suelo un buen rato antes de tener fuerzas para levantarse. Algo se le cayó del cuerpo. Era el último recuerdo que el verdugo le había lanzado. Lucius bajó la vista y vio que era una carta de batalla mágica vendida por la Cámara de Comercio de la Torre de Piedra, con el número 003. El verdugo de la niebla. A las afueras de la mansión, Regie vio un cuervo negro como la boca de un lobo planeando hacia él al amparo de la noche. Justo cuando estaba a punto de volar a su lado, el cuervo cayó del cielo como si le hubiera disparado una flecha. Regie se apresuró, sacó su varita y lo mantuvo suspendido en el aire. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz monótona y entrecortada. Lucius Malfoy quiso resistirse. Recibió noticias de que los matones emboscados fuera de la fábrica seguían vivos. Pensó que yo era un impostor, así que tuve que usar el hechizo de la venganza. El lanzamiento de esta magia excedió el límite de seguridad. La voz tranquila de Lynch sonó desde el cuervo. La reacción de la poción es bastante fuerte. Necesito desconectarme del ojo del cuervo. No puedo fabricar un traslador para regresar ahora, así que necesito que devuelvas el cuervo a la zona de Hogwarts. No hay problema, enviaré el cuervo al bosque prohibido, respondió Regie. Oxmeade estará bien. He notado que desde que me liberaron, se ha activado mucha magia ancestral del bosque prohibido. No es seguro que vengas. La voz de Lynch sonó un poco distorsionada. Continuó. Las defensas mentales de Lucius Malfoy han sido violadas. Obedecerá tus órdenes. De ahora en adelante, debes seguir el plan. Integrará el poder de las familias de sangre pura para nuestro beneficio. Debemos expandir la Cámara de Comercio a todos los rincones del mundo mágico y convertirla en una fuerza indispensable. Entiendo. Respondió Regie secamente. Las alas del cuervo se plegaron y gradualmente se transformó de nuevo en su escultura de madera. La voz de Lynch finalmente llegó. Y París. Recuerda. Regie sacó una maleta y metió dentro la enorme escultura de madera del cuervo. Tras cerrar la caja, dijo: no te preocupes, no lo olvidaré. Llevas tanto tiempo pensando en ello que te ayudaré a conseguirlo. Luego miró hacia la mansión Malfoy en la noche y, con un chasquido, se apareció. Hogwarts, bosque prohibido, dentro de la casa de piedra. Lynch abrió los ojos de repente. Sintió una oleada de energía abrasadora explotar en su interior, consumiendo su magia con furia. Entonces, esta energía, que llevaba consigo la magia ardiente, surgió repentinamente de su cuerpo y se precipitó hacia su cerebro. Los ojos de Lynch se congelaron. Apretó las manos frente a él y sus dedos florecieron como un loto. Lynch abrió la boca de repente, y una nube de niebla de sangre carmesí brotó de su boca. Al tocar el aire, la niebla de sangre se encendió al instante en una bola de fuego. La figura de Lynch se desplomó repentinamente, pero su mirada permaneció brillante y penetrante. Levantó la mano y se limpió la sangre de los labios con la punta del pulgar. Parece que las pociones no son efectivas para operar el ojo del cuervo a largo plazo. Cerró los ojos de nuevo y palpó su estado. Esto no es bueno. Lynch sintió como si su cuerpo, ahora destrozado en 1.000.000 de pedazos de porcelana, hubiera sido cuidadosamente reconstruido. Sentía como si un solo movimiento, incluso un solo instante, lo desintegrara por completo. Extendió lentamente su dedo índice derecho, y un galeón de oro apareció en la punta de su dedo, girando lentamente. Con un pensamiento, el galeón se desvaneció, y un trozo de piedra fecal apareció en la punta de sus dedos. El mismo trozo que Snape le había dado. Con un ligero movimiento de sus dedos, la gran piedra se fragmentó en varios pedazos más pequeños. Toda la piedra cayó en la mano de Lynch. Manteniendo sus movimientos lentos, Lynch se llevó uno de los pedazos a la boca. Luego cerró los ojos e intentó regular su respiración. Después de un momento, sintió de nuevo su condición. Seguía siendo la misma porcelana rota, pero esta vez, las grietas estaban llenas de pegamento. La sensación de desgarro y tirón en su cuerpo fue reemplazada por una sensación pegajosa y sólida. Lentamente salió de la cama, sin usar magia, y comenzó a ponerse el pijama. Se tragó el pequeño trozo de piedra fecal en la boca para que le proporcionara protección continua. Luego colocó los trozos restantes en la mesita de noche, donde podía alcanzarlos fácilmente.
Finalmente, se acostó en la cama y cayó en un sueño profundo. Los continuos golpes en la puerta, cada vez más fuertes, despertaron a Lynch de su letargo. Cuando abrió los ojos, vio que la habitación estaba en penumbra. Solo la luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, trayendo un rayo de luz a la habitación, indicando que la noche estaba lejos. Su mente estaba hecha un lío, y por un momento no pudo distinguir dónde estaba. Subconscientemente quiso incorporarse. Inesperadamente, quedarse quieto estaba bien. Cuando se movió, fue como si un hacha enorme le partiera la cabeza. Un dolor de cabeza terrible lo golpeó de repente. Lynch no pudo evitar gemir. Fuera de la puerta del dormitorio, Tots caminaba de un lado a otro con ansiedad. Anoche, el señor Lynch dijo que no se sentía bien y regresó a su habitación a descansar. Pero no apareció hasta la hora del desayuno esta mañana. Pensó que el señor Lynch no se encontraba bien y quería descansar un poco, así que no le prestó mucha atención. Pero inesperadamente, casi anochecía y el señor Lynch aún no había aparecido. Esto llenó de ansiedad a Tots, así que valientemente llamó a la puerta, exigiendo saber qué le había pasado al señor Lynch. De repente, sus enormes orejas captaron un ruido proveniente del dormitorio. Era el grito reprimido de un humano sufriendo. En el instante en que lo oyó, la ya creciente ansiedad de Tots llegó a su límite. Recordó el camino de piedra que el señor Lynch había trazado a través del bosque prohibido para su seguridad, y las sinceras enseñanzas y exhortaciones de su madre para que lo respetara. El hilo de su mente se quebró. En ese momento, Tots olvidó la restricción de que los elfos domésticos no podían usar magia sin el permiso de su amo. La seguridad del señor Lynch se antepuso a la regla milenaria de los elfos domésticos. Señor Lynch. Levantó el brazo, sus largos y delgados dedos cortaron hacia abajo. El marco de la puerta crujió bajo el peso y los componentes metálicos de la cerradura se doblaron. Lynch se sentó en la cama, gimiendo, y la razón volvió a su mente. Pero el dolor de cabeza era tan intenso que extendió una mano para sostenerse la cabeza mientras buscaba torpemente con la otra un pequeño trozo de piedra fecal de la mesita de noche y se lo metió en la boca. Fue entonces cuando presenció todo el proceso de la puerta de su dormitorio volando. La pesada puerta de madera salió volando violentamente desde afuera, a través del dormitorio de Lynch, y se estrelló contra la pared, lanzando volutas de polvo. Las corrientes de aire de la puerta le golpearon la cara, haciendo que sus ojos se entornaran ligeramente. Cerró los ojos, luego los abrió de nuevo. La puerta había rebotado en la impenetrable pared de piedra blanca y había aterrizado en el suelo, con una gran grieta en el medio, claramente inutilizable. La ráfaga de aire creada por el deslizamiento de la puerta y su aterrizaje levantó las cortinas, que se mecieron con las corrientes de aire, dejando entrar aún más luz en la habitación. Vio a Tots entrar corriendo desde afuera y acercarse a su cama, con el rostro lleno de ansiedad. No sabía si era la piedra fecal en su boca lo que le estaba haciendo efecto, o si el incidente inesperado causado por Tots lo distraía del dolor. En cualquier caso, Lynch sintió de repente que su dolor de cabeza era menos intenso. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tots, dijo, con la voz un poco confusa con la piedra en la boca, pero tranquila. A pesar de un atisbo de debilidad, su tono permaneció innegable. Deja de gritar, ve a traerme un vaso de agua. Tots corrió al dormitorio y vio al señor Lynch sentado en la cama en pijama, pálido, pero en buen estado. Antes de que pudiera decir nada, Lynch le asignó una tarea específica. El instinto de obediencia del elfo doméstico volvió a apoderarse de él. Salió apresuradamente del dormitorio a buscar agua. En el dormitorio, igual que la noche anterior, Lynch volvió a tragarse la piedra que tenía en la boca. Sintiendo el estado de su cuerpo, extendió la mano derecha y la agitó débilmente. Las cortinas se descorrieron por una fuerza invisible, y la claraboya entró por la ventana, iluminando todo el dormitorio. Lynch miró el reloj de la pared. Las manecillas señalaban el número 5. ¿Dormiste todo el día? El efecto de esta poción es demasiado fuerte. De ahora en adelante, a menos que sea absolutamente necesario, no debería volver a usarse. Tomó una decisión en silencio. Justo entonces, Tots regresó con un vaso de agua. Lynch se lo llevó a los labios y bebió un sorbo. El agua, normalmente insípida, ahora se sentía fresca y dulce, fluyendo por su garganta y su cuerpo, nutriéndolo. Terminó el vaso de un trago y lo dejó. Miró a Tots. El elfo doméstico lo observaba fijamente, con sus grandes ojos llenos de preocupación. Sonrió y le dijo: «Estoy bien. Solo un pequeño problema. Tráeme la cena como siempre y podrás volver al castillo».
Pero recuerda, no le digas nada a nadie sobre mi estado. ¿Entendido? Tots no entendía a qué se refería el señor Lynch, pero se comprometía a seguir sus órdenes. Recordando la advertencia de su padre de que dejara de gritar, Tots mantuvo la boca cerrada y asintió vigorosamente. Lynch se recostó contra el cabecero, indicándole a Tots que se fuera con la mano. Pero después de que el elfo se girara y diera 2 pasos, volvió a hablar. Recuerda tirar este desastre que has armado. Tots vio entonces el panel de la puerta tirado en el suelo, con los paneles rotos, las piezas metálicas esparcidas alrededor del marco y el propio marco precario. El elfo doméstico se tapó la boca con las manos para evitar que se le escapara un grito. Una oleada de vergüenza recorrió su pequeño cuerpo. Malos Tots. Malos Tots. Mira lo que has hecho. Has derribado la puerta del dormitorio del señor Lynch. El elfo extendió la mano y levantó una esquina del panel, que era demasiado grande para él. Con un chasquido, el panel y él desaparecieron en el dormitorio. Tras unos chasquidos cortos y rápidos, el dormitorio quedó en silencio. Lynch se apoyó en el cabecero, observando cómo la luz del exterior se desvanecía gradualmente a un amarillo amarillento, luego a un negro intenso. Sintiendo oleadas de dolor insoportable golpeando su cuerpo, su mirada se perdió en la distancia, repasando las acciones de la noche anterior. Al igual que la noche anterior, la espesa oscuridad se asentó sobre el castillo principal de la mansión Malfoy. Nubes oscuras colgaban bajas del cielo, pesando pesadamente en los corazones de todos en la tierra. Al igual que el propio corazón de Lucius Malfoy. Se sentó en silencio al final de la larga mesa. Esta era la sala de reuniones de la familia Malfoy. La mesa de roble oscuro frente a él tenía siglos de antigüedad, un símbolo de la nobleza de la familia Malfoy. Su espalda estaba recta, como cualquier Malfoy orgulloso debería ser. Su bastón de ébano, con su cabeza de serpiente plateada, descansaba silenciosamente contra la mesa. Sus ojos esmeralda brillaban con un verde deslumbrante a la luz del fuego. Vestía una lujosa túnica de terciopelo verde oscuro, el cuello de su forro oscuro presionado contra su barbilla, manteniendo la cabeza alta. Se burló de los sangre pura que discutían a ambos lados de la mesa. Estupidez, codicia, impaciencia, y miedo. Un sinfín de expresiones se reflejaban en sus rostros. Lucius los observaba con calma desde el extremo de la larga mesa, sintiendo el roce de algo en el bolsillo de su túnica, reflexionando sobre cómo completar la tarea que le habían encomendado. Sin embargo, el tamborileo inconsciente de sus dedos sobre la mesa revelaba que no estaba tan tranquilo como aparentaba. Lucius. Le gritó de repente una voz aguda. Era el viejo Avery, con su rostro ya severo deformado por una mezcla de excitación y miedo, y se inclinó hacia adelante, casi tirándose sobre la mesa. Sus ojos entrecerrados se clavaron en Lucius, al final de la larga mesa. ¿Por qué tuviste que llamarnos de nuevo? Ya crucé la frontera de Berlín. Su voz se alzó, haciéndose aún más penetrante. Juraste por el honor de la familia Malfoy venir a tu reunión. ¿Y ahora por qué estás sentado aquí en silencio? ¿Qué demonios haces? Sus palabras fueron como una piedra lanzada al agua, provocando al instante que varias personas cuestionaran a Lucius. Así es. ¿No te enteraste de la noticia? Esa niebla de anoche era su regreso. Tenía que ser él. Estábamos a ciegas, apuntando a sus cosas. Seguro que vendrá por venganza. Más de 30 guerreros de élite, ni uno solo regresó. Fueron derrotados sin posibilidad de resistencia. Tenía que ser él. Atacaron a Lucius, cuestionando su propósito al convocar la reunión. Pero antes de que Lucius pudiera hablar, otra persona les rugió. Lucius los miró. El que habló era Amicus Carrow, un poderoso mago extremadamente leal al Señor Oscuro. Cobardes. Tenían miedo y huyeron presas del pánico por una nube de niebla. Ese no era el ahorcado. Usen el cerebro. El ahorcado nunca deja a nadie con vida. ¿No te enteraste de la noticia? Todos los que enviamos anoche están vivos. El Ministerio de Magia los ha encerrado. Ese no era el ahorcado. El aire se quedó en silencio por un momento. No sé si fue por las palabras de Amicus o por haber escuchado ese nombre. Si no es él, entonces ¿quién es? Tenemos a todos los guardias bajo el mando de Reggie vigilándolo de cerca. No tiene poder para movilizarse. ¿Quién más podría haber derrotado a tantos magos de élite en tan poco tiempo? Reggie no para de decir que trabaja para él. Maldita sea. De verdad dijo la verdad. Otra persona le gritó a Amicus. Reggie debe haber ocultado su fuerza.
Al igual que su rostro oculto bajo la túnica, lo ha estado ocultando desde el principio. ¿Cómo es posible? El viejo Avery se giró y le gritó a Amicus. Pero antes de que pudiera terminar su grito, se oyó un fuerte golpe al final de la larga mesa de roble. ¡Bang! La punta plateada del bastón golpeó con fuerza la mesa de roble. El sonido fue muy sordo, pero con una extraña fuerza penetrante, resonó en los oídos de todos. Todas las disputas cesaron, y todos miraron al iniciador de la reunión de esa noche, preguntándose cuál sería su plan. La mirada de Lucius Malfoy recorrió los rostros de todos los presentes. Sus palabras salieron lentamente. Mírense. Han pisoteado la reputación de las familias de sangre pura. Un simple nombre los ha asustado hasta el punto de huir al otro lado de la frontera como perros callejeros. Es realmente, hizo una pausa, con una fría sonrisa en la comisura de sus labios. Ridículo. El rostro del viejo Avery se tiñó al instante de un púrpura pálido, sus labios temblaban al intentar replicar. Pero entonces, él y todos los demás vieron la mano derecha de Lucius, con un gesto deliberado, introducirse en el bolsillo interior de su túnica de terciopelo verde oscuro. Todas las miradas se clavaron en su mano, comprendiéndose que esa era la respuesta al misterio para el que Lucius los había reunido. Lucius sacó un rollo de pergamino de su manga. Era de un tono amarillento oscuro. Nadie entendió a qué se refería. Lucius arrojó el pergamino sobre la mesa, donde rodó varias veces antes de deshacerse. El viejo Avery estaba lo suficientemente cerca como para vislumbrar algo a la luz del fuego. Extendió la mano sobresaltado, cogió el pergamino y lo desdobló para leer. ¿Qué es esto? Miró a Lucius con un tono de asombro. Los demás lo miraron, completamente atónitos, desconcertados. Sí, la escritura de transferencia de la fábrica y los elfos domésticos, dijo Lucius, sosteniendo su mirada. Reggie ha cedido. ¿Cómo es posible? Gritó más de uno. Porque descubrí su mayor mentira. El colgado que apareció en la fábrica no era más que un impostor. La voz de Lucius se tiñó de un dejo de desprecio triunfal. Así que no tenía elección. Después de todo, es un astuto hombre de negocios, que sabe cómo minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Hizo algunas exigencias, y yo, acepté. Y el resto es un proceso natural. ¿Cómo puedes estar seguro de que el que apareció en la fábrica era un impostor? Alguien miró fijamente a Lucius. Lucius se alisó lentamente las arrugas inexistentes de las mangas. Este es mi secreto. En resumen, ahora tengo la importantísima fábrica de cartas y a los elfos domésticos. El alma del gremio de comerciantes de la aguja de piedra está en mis manos. Reggie, ¿cuáles son sus exigencias? Preguntó alguien, planteando la pregunta que a todos preocupaba, la que Lucius quería oír. La fábrica y todo lo que hay detrás del gremio nos pertenece. Quiere controlar el comercio. Tras una pausa, Lucius continuó. Ya tenemos el alma del gremio en nuestras manos, así que cederle el control del comercio no es ningún problema. Este contrato es la clave para restaurar la reputación de las familias de sangre pura en el mundo mágico. Lucius se puso de pie. Pero para lograrlo, necesitamos trabajar juntos. Solo unidos podremos garantizar los mayores beneficios del gremio de comerciantes de la aguja de piedra. Por lo tanto, propongo formar un comité de supervisión compuesto por representantes de las familias principales presentes, presidido por mí. Juntos, podemos formular reglas detalladas para el uso de los recursos del gremio y la distribución de beneficios.